¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? En la anterior y primera parte de este arco, descubrimos que el clan Sazanami protege a muerte al Rakusaishi y Hakuri Sazanami empieza a trabajar junto a Shihiro para recuperar Shinichi, y en el intento su hermano Soya lo detiene y a Shihiro un misterioso personaje lo enfrenta. ¿Quién es y qué objetivo tiene? ¿Podrá finalizarse el Rakusaishi con éxito? En esta segunda parte del arco Rakusaishi lo vamos a saber, y este es el resumen. Al ver de cerca el símbolo en su mano, Shihiro fue invadido por un torrente de emociones. Recordó la escena del asesinato de su padre Kunoshige a manos de sujetos que llevaban exactamente la misma marca. Sin pensarlo, Shihiro empujó al hombre contra la pared y le puso su espada corta en el cuello. Empezaron a surgir recuerdos y dudas. Sabía que desde hace 4 años se había reactivado un pequeño grupo de hechiceros de élite responsables de aquella tragedia. Se preguntaba qué quería decir ese hombre con eso de que había crecido. Nunca estuvo ahí, aunque claramente era uno de ellos. ¿Cuántos quedaban? Le gritó si era parte de los Hishaku, que buscaba y por qué estaba allí. El hombre, sorprendido de que Shihiro pudiera contenerse lo suficiente como para interrogarlo, se presentó como el líder de los Hishaku y admitió ser el asesino de su padre. Shihiro quedó impactado al escucharlo. El tipo lo miró tranquilo y le dijo que dejara de perder el tiempo con preguntas, que simplemente intentara matarlo. Con 2 dedos apartó la espada de Shihiro con calma. Luego, sin previo aviso, le dio un golpe en la barbilla que lo hizo retroceder. Cuando Shihiro intentó reenfocar su mirada, ya el hombre estaba detrás de él. Comentó sobre su velocidad justo cuando intentaba patearlo. Shihiro logró esquivarlo y contraatacó con la Kuregumo, pero el enemigo apoyó su pie contra una pared para frenar el golpe, y aprovechando ese apoyo le dio una patada por la espalda que lo lanzó contra la muralla de árboles. Desde el otro lado, el tipo lo observaba mientras Shihiro se incorporaba como podía. Pensaba que estaba frente al líder de los Hishaku. De pronto, varias raíces brotaron del muro y envolvieron a Shihiro por completo. El hombre analizó la situación y dijo que el poder que salía de la espada era menor que antes. Se preguntó si era porque estaba rota o si era porque Shihiro la estaba usando. Al final, concluyó que era por ambas razones. Shihiro estaba asombrado. Ese sujeto había entendido todo sin necesidad de usar ningún tipo de hechizo, y eso demostraba lo fuerte que era. El hombre añadió que al nivel actual de Shihiro sería difícil que escapara de ahí. Le ordenó que no se moviera, ya que pronto comenzarían con la subasta, y no quería que nada la interrumpiera. Silenció a Shihiro con una mirada y le dijo que ya estaba por iniciar. La escena se trasladó al salón de subastas. Hyura tomó la palabra y dijo que antes de comenzar formalmente, mostrarían al público el objeto especial de esa jornada. Contó que hace 18 años Japón entró en crisis cuando fue atacado por fuerzas enemigas y comenzó la guerra Seitei. A pesar de que se reunieron hechiceros de todo el país, seguían en desventaja, hasta que apareció el héroe Kunishige Rokuhira, y con él todo cambió. En el sótano, Shihiro se preguntaba por qué pondrían la Shinushi en una subasta. Mientras lanzaba la pregunta al aire, su cabeza no paraba. ¿Qué buscaba realmente ese hombre? ¿Cuál era su plan con las espadas encantadas? ¿Dónde estaban las otras? ¿Cuántos miembros tenía su grupo? ¿Sabía él sobre Shihiro? Y sobre todo, ¿por qué estaba allí? Luego lo encaró directamente y le exigió saber qué buscaba. Tenía 1000 preguntas girando en su cabeza. ¿Por qué Soyo tenía la Kuregumo? ¿Qué significaba la Shinushi para ellos? ¿Por qué tanta obsesión con las espadas encantadas? Las emociones lo desbordaron. De pronto recordó a los peces dorados que criaba con su padre, un recuerdo que lo tocaba profundo. Sin poder contenerse más, gritó entre lágrimas, exigiendo saber por qué ese hombre había asesinado a su padre. De vuelta en la subasta, Kyura continuaba explicando que las 5 espadas encantadas forjadas por Kunishige fueron las que cambiaron el rumbo de la guerra, y que fue la sexta la que les dio la victoria definitiva. Mencionó que tal vez algunos presentes esa noche habían sido testigos del increíble poder de esas armas en combate. De regreso con Shihiro, el hombre frente a él respondió que la razón detrás de todo lo que había hecho también era en esencia una declaración de guerra. Arriba, Kyura ya había revelado la espada encantada llamada Shinushi, y esa noche, tras 18 años, esa obra maestra volvería a ser liberada. El objetivo de ese hombre era empuñar la Shinushi. Ponerla en subasta era parte de su estrategia, por eso habían estado ayudando al clan Sazanami con tanta frecuencia últimamente. Querían asegurarse de que el Rakusaishi, el evento de la subasta, transcurriera sin problemas. Mientras tanto, Hakuri seguía peleando contra Soya y Shiba se enfrentaba a los otros 3 miembros de los Tou. Shihiro, por su parte, seguía sin entender por qué ayudar al clan Sazanami tenía que ver con usar la Shinushi. Aunque el tipo lograra empuñarla, ¿para qué? Recordó la imagen del oleaje en la orilla de una playa y concluyó que pensarlo demasiado no servía. No importaban los detalles,
detalles todo lo que había hecho hasta ahora, tanto Hakuri como los Sazanami estaban mal desde el principio. No podía permitir que siguieran con esto. Luchó contra las raíces que lo mantenían atrapado, gritando que no iban a salirse con la suya. El hombre entonces se llevó 2 dedos a la frente y le dijo que no entendía nada. Explicó que las espadas encantadas no elegían a su dueño, sino que cualquiera podía esclavizarlas, pero para Chihiro eso solo reforzaba la necesidad de detenerlo. Le preguntó por qué no lo había matado ya. El hombre le respondió que aún estaba verde, que todavía no era el momento de cosecharlo. Dijo que Chihiro se apoyaba demasiado en la Kuregumo, que ya no era tan amenazante y que por mucho que intentara su situación solo empeoraría. No había nada que pudiera hacer, así que ya estaban ahí. Le propuso charlar un rato. Chihiro lo miró confundido. El hombre le preguntó si le parecía bien porque tenía curiosidad por ver que había crecido a partir de la semilla de odio que él mismo había sembrado años atrás. Los ojos de Chihiro se abrieron de par en par al escucharlo. El tipo añadió que la subasta recién empezaba, así que tenían tiempo de sobra. No pensaba aburrirlo, tenía muchas historias para contar, como lo que pasó realmente el día en que su padre murió, pero Chihiro lo interrumpió de inmediato. Le dijo que se callara, que iba a pagar por todo lo que había hecho. Recordó el día en que su padre le mostró las espadas encantadas y las palabras que les dijo sobre la responsabilidad de detenerlas. También pensó en aquellos que anhelaban las espadas y esa conversación que tuvieron sobre lo importantes que eran esas armas para todos ellos. Apretó con fuerza la empuñadura de la Kuregumo, negando lo que aquel hombre había dicho. No cualquiera podría esclavizarlas. Y no, su espada no era débil solo porque él acababa de empezar a usarla. Recordó cómo cuidaba junto a su padre el estuche de las espadas encantadas y dijo que desde entonces había estado a su lado. No iba a permitir que muriera así. La Kuregumo empezó a emitir un zumbido y el hombre se dio cuenta. Una aura intensa envolvió a Chihiro. Mientras se preparaba para lanzar Mei Shihiri, declaró que si esa espada iba a morir, sería a su lado. Relámpagos negros comenzaron a salir de él mientras pronunciaba el hechizo. El hombre notó el cambio y comentó que parecía haber recuperado el aliento. Se explicó entonces que la Kuregumo, en solidaridad con Chihiro, que estaba al borde de la muerte, forzó su poder más allá de sus límites para servirle a su maestro. En un instante, una gran parte del muro de árboles que lo apresaban fue destruido. El ataque también provocó que la mano derecha del hombre fuera cercenada de golpe. A pesar de la pérdida, el hombre atrapó su propia mano en el aire. Chihiro aún estaba detrás de él, así que el tipo le lanzó la mano amputada, obligando a levantar el brazo izquierdo para bloquearla. Eso le dio una abertura para atacarlo por la espalda, pero Chihiro, gracias a su increíble velocidad en ese momento, esquivó fácilmente la patada descendente del enemigo. Como contraataque, se lanzó con rapidez y le clavó la espada corta en el hombro izquierdo, pero justo cuando el filo se hundía, el hombre escupió sangre directo a los ojos de Chihiro. En ese instante él entendió, había recibido ese golpe a propósito, iba por algo más. El tipo intentó agarrarlo justo después, así que Chihiro tuvo que retroceder rápido. Desde ese punto se dio cuenta de que ese tipo no era cualquiera. Comentó para sí mismo que la velocidad y la fuerza del ataque de Chihiro eran de otro nivel y que necesitaba hacer algo así solo para aguantarle el ritmo. Eso ya decía bastante. Chihiro pensaba en silencio que tan fuerte tenía que ser alguien, no solo físicamente sino también mentalmente, para arriesgar su cuerpo así, con la cabeza fría, incluso absorbiendo técnicas de hechicería como si nada. Fue ahí cuando decidió que si de verdad quería acabar con él, no podía guardarse nada. Miró la muralla de árboles que lo tenía atrapado. Había hecho un hueco, sí, pero se dio cuenta de que la cosa era mucho más gruesa de lo que pensaba. Las raíces que había atravesado empezaban a crecer de nuevo, sanando el daño en un instante. Todo eso le hizo entender que si quería destruirla de verdad, tenía que hacerlo de un solo golpe, con todo lo que tenía. Ahí fue cuando se nos explicó que Kuregumo solo le quedaban 3 intentos más, conectado con él al máximo nivel. Chihiro podía sentir claramente que la espada ya estaba al borde de romper. Entonces surgió la gran pregunta, ¿cómo iba a usar esos 3 golpes? Su cabeza comenzó a latir por la presión, así que intentó calmarse. El enemigo aún no había usado su hechicería, tal vez estaba demasiado ocupado controlando ese árbol gigante o quizás solo lo estaba guardando. Sea lo que fuera, no tenía ni idea de lo que podía hacer. Sabía que su plan era encerrarlo y hacerlo gastar el poder del Kuregumo, todo sin moverse demasiado, y encima Chihiro no podía dejar de pensar en Shiba y Hakuri. Tenía que apurarse. Recordó al chico al que le decían señor relámpago y también las palabras de Hakuri sobre acabar con ese evento asqueroso que era el Rakusaishi, pero sus pensamientos se interrumpieron cuando el hombre le habló directo, preguntándole si tenía algún problema o si quería seguir peleando.
Dentro de su mente, Chihiro se decía que no podía dudar más. Recordó la imagen de su padre cuando murió y otra vez su cuerpo comenzó a emitir relámpagos oscuros. Te voy a matar, proclamó. Mientras tanto, en otra parte, Hakuri intentaba usar su técnica Izou contra Soya, pero no le funcionaba. Soya lo tenía del cuello, estrangulándolo, mientras pensaba que su ataque había fallado otra vez. Con evidente fastidio, Soya le dijo que estaba tenso, que no le creía eso de que podía derrotarlo. Lo lanzó al suelo y enseguida le dio una patada directa al cuerpo. Hakuri escupió sangre del impacto. Soya le gritaba que lo aceptara, que se diera cuenta de la realidad. Le preguntó si podía ver lo que él veía, que lo único que sabía hacer era acurrucarse en el suelo. Hakuri en su mente aceptó que era débil. En medio de todo eso, Hakuri notó unos relámpagos oscuros del otro lado del árbol, justo al lado. Soya le seguía diciendo que sabía bien quién era él, que así había sido siempre, y entonces nos mostraron el momento en que Chihiro usó por primera vez el Mei Shigiri. Hakuri lo entendió, esa electricidad era de Chihiro. Soya no lo había notado todavía, pero Chihiro estaba tratando de romper esa muralla y llegar hasta donde estaban ellos. Fue en ese instante que Hakuri entendió que el objetivo estaba bajo tierra. Soya seguía golpeándolo, preguntándole qué le pasaba, si era por culpa de Chihiro que actuaba así. Mientras tanto, en su mente, Hakuri pensaba que Chihiro necesitaba relámpagos aún más potentes para reventar esa barrera. Tal vez lo que había hecho era solo el calentamiento y el siguiente golpe sería el verdadero. Su hermano, en medio del caos, le gritaba que abriera los ojos, que Chihiro lo estaba usando solo para alcanzar su meta, pero Hakuri no se tragaba eso. Todavía creía en él y esperaba con fe que el ataque que destruiría el muro llegara. Su hermano seguía gritándole como loco, diciéndole que cuando todo se pusiera feo, Chihiro lo dejaría atrás sin pensarlo, que solo se preocupara por sí mismo, pero luego agregó que él, Soya, sí lo quería sin condiciones. A eso Hakuri respondió gritándole que se callara, que ese no era el verdadero Chihiro. Después de eso, Hakuri se quedó pensando en qué tenía que hacer en ese momento y de repente lo llevaron a un recuerdo. Chiba le estaba explicando que él sí podía usar el Izou. Al principio no entendía nada, así que Chiba comenzó desde lo básico. Le dijo que la hechicería estaba hecha de Genryoku, que esa energía vive dentro de todos. Los hechiceros se entrenan para controlarla y para aumentar su capacidad, pero eso no era todo. Usar bien esa energía no solo servía para lanzar técnicas, también fortalecía el cuerpo. Al hacerla circular con habilidad, uno podía lograr agilidad sobrehumana y una resistencia brutal, y si uno dominaba eso, entonces sí podía entrar al mundo de la hechicería de verdad. Chihiro lo dijo claro, para usar hechicería necesitas un cuerpo fuerte. Chiba le recalcó que aunque todavía no estaba al 100, había recibido un Enkotsu en la cara y seguía con vida. Hakuri se quedó diciendo que se había desmayado igual, pero Chiba le dijo que la mayoría no habría sobrevivido. No sabía qué tipo de entrenamiento había tenido antes con los Sazanami, pero si le preguntaban a él, la energía espiritual ya circulaba dentro de su cuerpo. Solo tenía que aprender a usarla. Fue ahí cuando Hakuri recordó su entrenamiento en casa. Dijo que en su familia empezaban a aprender sobre la energía espiritual desde los 8 años y a los 11 ya les enseñaban a usar el Izou, pero cuando él cumplió 12 no pudo hacer ni lo que los otros hacían a los 8. Desde ahí lo sacaron del entrenamiento. Nos mostraron lo duro que era ese entrenamiento, golpes, presión, exigencias que rayaban en la tortura. Chiba le dijo que entendía todo eso y que tal vez había desarrollado esa habilidad como un mecanismo de defensa, que tener 12 era demasiado joven para entender lo que eso significaba y que ese era el precio de crecer en una familia de élite. Después Chiba también le comentó que tenía un talento real para la hechicería. Justo cuando estaba por preguntar por qué era así, Chiba le explicó que era por sus emociones. Sonaba fácil de entender, pero no era tan simple. Los hábitos son difíciles de romper. Creció en un entorno que lo marcó, donde siempre fue tratado distinto. Se convenció a sí mismo de que no servía para nada y sin darse cuenta fue construyendo barreras mentales que lo frenaban. Hakuri le dio vueltas a esas palabras, mientras Chihiro le dijo que no se clavara tanto, que llegaría a donde tenía que llegar. De vuelta al presente, él seguía convencido de que Chihiro iba a aparecer, aunque Soya repetía una y otra vez que no podía hacer nada. A pesar de eso, Hakuri seguía creyendo. Recordaba las palabras de Chihiro diciendo que este se iría al último año del Rakusaishi, que iban a terminarlo juntos.
Se posicionó como si fuera a usar el Izou, lo que hizo que Soya se burlara, diciéndole que ya le había quedado claro que no podía, pero de la nada logró liberarlo. El Izou salió directo hacia Soya, pegándole de lleno y estampándolo contra el muro árbol. Soya quedó en shock al ver que lo había logrado, justo cuando Hakuri seguía diciéndose a sí mismo que era débil, pero sin terminar la frase, Soya, un sorprendido, dijo que lo único que había hecho era empujarlo con una de esas onditas lindas que sacaba. De repente, Hakuri salió corriendo hacia un lado. Soya sintió algo detrás de él. En ese instante, Shihiro pensaba que no importaba si ya no podía usar muchas veces el poder del Kuregumo, que lo iba a soltar todo de una vez. Atravesó el muro árbol desde el otro lado directo hacia Soya, cortándolo por la espalda con el Kuregumo y su espada corta. Sin perder tiempo, gritó a Hakuri que tenían que bajar ya. Hakuri sonrió y dijo que lo entendía. El líder Hishaku observó todo esto, comentó que Shihiro había superado lo que esperaba de él, que era alguien realmente a un nivel superior. Mientras decía eso, una figura apareció detrás de él, alguien con un brazo envuelto en llamas. Shihiro le gritó a Hakuri que se apurara y él respondió que lo entendía mientras Soya seguía tirado en el piso. Shihiro explicó que irían directo a la puerta. Hakuri le preguntó si ya había acabado con el del otro lado, pero él lo negó. El agujero que había hecho en el muro árbol ya se había cerrado por completo, mientras el otro tipo lo observaba. En ese instante llegó Hiyuki. Con Enkotsu se acercó al hombre y en un tono burlón le preguntó si lo habían rechazado y si quería que lo consolara. Mientras pasaba eso en la situación de Tafuku, él y Hiyuki ya habían acabado con todos los guardias de arriba antes de que ella bajara. El hombre le respondió que no, y recordando las palabras de Shihiro sobre matarlo, dijo que se sentía plenamente satisfecho. Añadió mientras le venía a la mente su conversación con Kyora que los Asanami estaban jugándose la vida para proteger la esencia del Rakusaishi, así que el resto dependía de ellos. Juntó las manos como si fuera a usar una técnica y Hiyuki se percató justo en ese momento. El hombre desapareció frente a ella. Varios subordinados de los Asanami llegaron al instante, notando a Enkotsu en su brazo. Uno de ellos se dio cuenta de que ella era parte del grupo Kamunabi y le preguntaron si de verdad iba a pelear contra ellos, porque siempre pensaron que los Kamunabi eran más conservadores. Hiyuki contestó que ella no era así. Pensó para sí que estos no eran los miembros del Tou Sasanami de los que Tafuku le habló, porque sus uniformes eran distintos, pero igual notó que venían de una línea fuerte, con un nivel de habilidad bastante sólido. Uno de ellos dijo que le daba igual si trabajaba para el gobierno, que cualquiera que interfiriera con el Rakusaishi tenía que morir. Todos comenzaron a preparar la hechicería. Por otro lado, en el salón de subastas se notaba la emoción de los compradores por los objetos que Kyura iba mostrando. Mientras ofrecía a un humano, explicaba que el Rakusaishi era un evento que volvía locos a los clientes. Ofrecían productos de altísimo valor y por eso tenían que asistir a ese evento. Después vimos un flashback donde Kyura hablaba con un joven Hakuri, acompañado de otro chico, Tenri. Les decía que los Asanami eran los que dominaban, que lo que los movía era la pasión y el valor por su gente, y que estaban por encima de todos. Tenri le preguntó si de verdad estaban en la cima, y Kyura asintió. Les explicó que él y Hakuri eran especiales. Volvimos al Rakusaishi actual, donde se notaba el deseo de los compradores por conseguir a una mujer. Luego volvimos al pasado con Hakuri y Tenri convencidos de que eran diferentes. Kyura les dijo que por eso necesitaban ser fuertes. Solo el clan Sasanami tenía el privilegio de estar sobre ese escenario y nadie podía cruzar esa línea. A lo largo de la historia nadie la había violado, porque los Tou, la élite guerrera del clan, habían protegido esa tradición durante generaciones. Eso demostraba que eran especiales, a lo que el pequeño Tenri respondió con un simple "que genial". De vuelta al presente, Shiba estaba encendiendo un cigarrillo. Después de prenderlo, se lo llevó al ojo a Tenri, que estaba inmovilizado en el suelo, y le preguntó cómo se abría la puerta que tenían justo detrás. Si no lo hacía, su ojo terminaría siendo un cenicero. Resulta que Shiba ya se había encargado de los 3 miembros del Tou, usando solo su fuerza, dejándolos a todos fuera de combate. El tipo de las trenzas desde el suelo pensaba que Shiba no era un simple usuario de teletransportación, tenía algo más. Se preguntaba quién era realmente ese sujeto. Shiba se les quedó viendo, recordándoles que se suponía que ellos eran los más fuertes del Sasanami, y ahora ya no les quedaban más cartas bajo la manga. Dijo que este festival depravado se había acabado.
acabado. En la mente del trenzado solo rondaba una frase: este Shiva es demasiado fuerte. Finalmente terminó confesando cómo se abría la puerta, resignado, pero cuando Shiva se acercó, Tenri gritó que no lo haría, ni siquiera muerto. Se obligó a levantarse como pudo, murmurando en su mente que eso no podía pasar, que nadie interfiriera. Recordó las palabras de su padre, aquellas que les había dicho a él y a Hakuri, diciéndoles que eran especiales. Tenri comenzó a explicar que su hermano Hakuri, que era un año mayor, era diferente. Según él, su hermano no tenía nada de especial y que si otros se enteraban de su existencia sería una vergüenza para su padre. En un recuerdo, Tenri vio a su padre solo, sentado en una sala, sumido en sus pensamientos, y eso le causó inquietud. En otra escena se veía a Tenri siendo alabado por haber destruido él solo una facción rebelde. Fue reconocido como el miembro más joven de los Tou en toda la historia. Hyura lo llamó y le explicó que no era favoritismo solo por ser su hijo, sino que era fruto real de su esfuerzo. Su rostro reflejaba alegría en esos días. De vuelta al presente, acostado en el suelo, Tenri pensó que necesitaba volver a hacer sentir orgullo a su padre. Con ese pensamiento endureció su determinación y juró que lo lograría. En ese momento apareció una sustancia en el aire de la nada y de ella cayó una piedra. Entonces hubo un recuerdo que explicaba el origen de ese objeto. Hyura, en el pasado, le preguntó al líder de los Kishaku qué era esa piedra y él explicó que era el legado de Genichi Sojo. Le dijo que Sojo ya no existía, que había sido destruido antes de llegar al nivel de Rokuhira Kunishige, pero que no se podía negar que Sojo había sido un genio. Esa piedra contenía un poder capaz de controlar, aunque fuera de forma temporal, la estabilidad del Tantenseki, una técnica comparable al poder de las espadas encantadas. Le advirtió que eligiera con cuidado cuándo usarla, porque su efecto era temporal y su cuerpo no podría resistir el desbordamiento de energía espiritual. En la sala de subastas, Hyura llamó a Tenri y le dijo que los protegiera hasta la muerte. Este tomó la piedra y aceptó la misión de su padre. Su hermano, el de trenzas, gritó que no lo hiciera, pero ya era tarde. La mano de Tenri que sostenía la piedra empezó a latir, logró levantarse otra vez y una especie de espíritu con forma de medusa empezó a formarse detrás de él. Shiva se dio cuenta de que esa era una manifestación física de energía espiritual. En su mente supo que se trataba de una reacción especial vinculada a una espada encantada. Le preguntó a Tenri qué era eso. Mientras tanto, Chihiro y Hakuri descendían hacia los niveles subterráneos y ambos sintieron un cambio en la atmósfera. Chihiro recordó las veces que había ayudado al clan Sazanami y pensó que tal vez Shiva se estaba enfrentando a algo serio allá arriba. De repente, Soya se levantó del suelo, les dijo con seriedad que se detuvieran, que desde ahora estaban muertos. Hakuri miró a su hermano y pensó que nunca lo había visto así. Su corazón se aceleró por el miedo. Cuando Chihiro se preparó para pelear, Hakuri lo detuvo y le preguntó si era cierto que Kuregumo solo tenía unos pocos ataques más. Le dijo que la reservara. Chihiro quiso negarlo, pero Hakuri pensó que la razón por la cual Chihiro no había matado a su hermano era porque él dudaba. Entonces le pidió que siguiera bajando mientras él se encargaba. En ese momento nos explicaron que para los Sazanami, Hakuri era apenas un brote que recién estaba germinando, pero ahora que ese muro interno había caído, la sangre de genio que corría por su interior empezaba a florecer a toda velocidad. Se preparó para usar Isou de nuevo y le aseguró a Chihiro que él se encargaría de su hermano. La siguiente escena nos llevó a una primavera de hace años, cuando Hakuri tenía 8 años y asistía al funeral de su abuelo, el 10º patriarca del clan. Estaban presentes Soya, Tenri y Hyura. Soya le dijo a su padre que tal vez estaba cansado y él admitió que los funerales eran agotadores. Hakuri preguntó si ya no volverían a ver a su abuelo y Kyora le dijo que no, que eso era la muerte. Soya intentó decirle que tal vez esa explicación era muy directa para los niños, pero no insistió. Kyora le explicó que su abuelo había cumplido con su deber y que ahora les tocaba a ellos continuar con ese legado. Les dijo que él también había heredado ese poder, una energía especial creada por el primer patriarca. Hakuri preguntó quién había sido ese primer patriarca y Kyora le contó que fue el primer líder del clan Sazanami, un verdadero innovador con una hechicería que controlaba el espacio. Hace unos 200 años, ese hombre había creado un lugar que ahora todos conocían como el almacén. Fue él quien puso en marcha la dinastía Sazanami como una familia de comerciantes. Ese poder del almacén se había heredado de patriarca en patriarca y su abuelo lo protegió y luego se lo pasó a él. Algún día, decía, uno de sus hijos lo recibiría también. Hakuri preguntó si eso incluía la máscara que llevaba puesta y Kyora asintió. Le dijo
dijo que esa máscara representaba al guardián del almacén, el patriarca del clan Sazanami. Aclaró que normalmente la hechicería no se puede heredar, pero que en su caso era posible por el lazo tan fuerte que los unía. Entonces Hakuri preguntó qué significaba ese lazo, y Tenri quiso saber si se refería a la sangre. Hyora lo felicitó por ser astuto, pero agregó que si solo fuera la sangre, sería un vínculo frío y vacío, algo que los confundió aún más. Por eso les preguntó si lo querían, y ambos respondieron que sí. Entonces les dijo que eso era bueno, porque él también los quería. Les aseguró que mientras ese lazo existiera, nunca estarían realmente separados, y que su abuelo los cuidaba desde la distancia. Después los abrazó y justo ahí nos mostraron que estaban parados encima de la puerta que conducía al almacén. De vuelta al presente, Hakuri le decía a Chihiro que él se encargaría de Soya. Este último dijo con firmeza que ahora sí mataría a Hakuri, que ya no había vuelta atrás. Dijo que se había vuelto loco desde que esa mujer lo había atrapado. Hakuri se molestó, gritó a Chihiro que se apurara y se fuera, y eso hizo que Chihiro pensara que su compañero estaba perdiendo la cabeza. Aunque Soya estaba mal herido, Hakuri aún no podría vencerlo. Aún así, Hakuri insistía en que se fuera, que tenía que seguir adelante, que eso era lo más importante ahora. Eso llamó la atención de Chihiro, que le preguntó qué pasaba, por qué no estaba actuando como antes. Empezó a pensar que tal vez Hakuri había tenido una revelación. Este le dijo que él también debía hacer lo suyo, y mientras recordaba las palabras de su padre después del funeral de su abuelo, y también a cierta mujer, agregó que tenía que arriesgar su vida para terminar con todo eso de una vez. La escena cambió a Shiva, que estaba frente a Tenri. Este liberó una energía espiritual que tomó forma de una medusa. Shiva se dio cuenta de inmediato que era una reacción específica de una espada encantada. También notó que Tenri había sostenido algo y que su aura había cambiado. Su mano empezó a chispear mientras agarraba la piedra que su padre le había enviado. De un momento a otro desapareció del lugar y el piso se destruyó por la fuerza de su movimiento. Apareció detrás de Shiva y trató de golpearlo con una onda expansiva. Shiva alcanzó a teletransportarse detrás de él, pero cuando intentó contraatacar, Tenri reaccionó rápido y le gritó que no lo tocara. En ese instante, el de trenzas empezó a huir de la escena. El ataque giratorio de Tenri impactó a Shiva de lleno, provocando una explosión de energía que sacudió todo alrededor. Ahí fue cuando el hermano notó algo. Shiva no había usado su teletransportación para esquivar el golpe. Eso le hizo pensar que su habilidad tenía un límite y que si lograban presionarlo lo suficiente, podrían derrotarlo. Shiva retrocedió y aterrizó en una columna. Su mano izquierda mostraba daños visibles del golpe. En su mente reconoció que la velocidad y fuerza de su rival se estaban volviendo una locura. El trenzado intentó embestirlo, pero Shiva lo rechazó con un puñetazo. Aunque parecía un ataque directo, en realidad era una distracción. Tenri, por su parte, invocó más apoyo gracias a la ayuda de Hyora. De unas masas amorfas empezaron a salir diferentes tipos de armas. Le dijeron a Tenri que las usara, y él, gritando con todo, lanzó todas las armas al mismo tiempo usando su hechicería. Por suerte, Chihiro llegó justo en ese momento. Activó Yui, congelando todas las espadas en pleno vuelo antes de que alcanzaran a Shiva. Tenri quedó sorprendido. Le preguntó a Shiva si su entrada había sido a tiempo, y se respondió que fue perfecta. Luego preguntó por el estado de Kuregumo, si todavía servía. Chihiro le explicó que después de ese ataque, solo podía usarlo un 1.7% del Mei completo. Shiva comentó que eso no sonaba bien, pero Chihiro dijo que lo usaría con cuidado. Luego preguntó cómo era posible que Tenri tuviera el poder de una espada encantada. Shiva le explicó que estaba sosteniendo una especie de piedra. Eso hizo que Chihiro entendiera, era el Datenseki. Recordó por qué el líder de los Hishaku decía que estaban ayudando al clan Sazanami, también porque Soyo tenía la Kuregumo, la única espada sagrada en uso. Recordó también lo que Shiva había dicho, que Soyo quería usar el Datenseki y a Char para crear una nueva arma. Shiva admitió que todo eran suposiciones, pero lo único que tenía claro era que las espadas encantadas eran la única forma de controlar completamente el Datenseki. Si no se usaban, el resultado era la muerte. Chihiro también lo sabía. Intentó razonar con Tenri, diciéndole que Hakuri le había hablado de él. Le gritó preguntándole si al menos entendía los efectos secundarios del arma que tenía en las manos. Tenri respondió a gritos que sí lo sabía, pero aún así debía cumplir con su deber. Chihiro chasqueó la lengua frustrado. Mientras todo eso ocurría, regresamos a otro momento, cuando Hakuri confesaba que su familia era malvada. Admitía que también pensaba que lo que hacía estaba mal, pero al final solo quería que su padre le dijera que estaba orgulloso de él. Chihiro, por su parte, recordaba los momentos en que ayudaba a su papá en la herrería y se quedó en silencio sin decir nada más.
Chiba intervino comentando que el arma que Tenri sostenía seguramente tenía un límite. Iba a sugerir que tal vez deberían retirarse y reagruparse, pero Chihiro se negó. Dijo que si ya era tarde para salvar a Tenri, lo mínimo que podía hacer era enfrentarlo de frente y darle una muerte digna. Tomó sus espadas listo para el combate. La historia se trasladó a Hakuri, que seguía enfrentándose a Soya. Mientras luchaban, recordaba algo que le había dicho a Chihiro, que había tenido la suerte de cruzarse con alguien que lo encaminó en la dirección correcta y que gracias a eso ahora era quien era. Frente a él, Soya seguía llorando, aunque con una pequeña sonrisa en el rostro mientras se preparaba para atacar con todo. Ambos desataron su energía espiritual al mismo tiempo. El impacto fue tan brutal que destruyó por completo el punto donde chocaron sus ataques. La siguiente escena fue un recuerdo unos meses atrás. En un almacén a varios cientos de metros de la residencia Sazanami se almacenaban productos antes de ser registrados y trasladados al almacén principal. Hakuri había llegado allí, encargado por su familia con una tarea que hacía tiempo no se le confiaba. Al entrar en una de las habitaciones, sintió el aire helado y de inmediato reprendió a una prisionera, una chica con la piel congelada, etiquetada como lote número 24. No había probado bocado desde que llegó hacía 2 días. Le advirtió que si seguía así iba a morirse, pero ella respondió sin rodeos, prefería morir antes de ser comprada y vendida por gente despreciable. Hakuri le dijo que esa decisión no le correspondía a ella, era mercancía valiosa y él tenía que asegurarse de que llegara en buen estado al mercado negro. Le avisó que en menos de 3 semanas sería trasladada al almacén y hasta entonces él estaba a cargo. Dijo que la haría comer, aunque fuera por la fuerza, y que si colapsaba por hambre le pondría una vía intravenosa. No importaba lo que pasara, no la dejaría morir. La chica se quedó callada un momento, pero luego dijo que la comida debía disfrutarse con otras personas. Hakuri le explicó que no podía sacarla del aislamiento y que ella lo sabía. Su habilidad era peligrosa, su cuerpo irradiaba frío constantemente y si la ponía junto a otros podría hacerles daño. Pero la chica aclaró que no estaba pidiendo salir, solo quería alguien con quien hablar mientras comía y sin más lo señaló a él. Hakuri se quedó confundido y nervioso. Le pareció raro el comportamiento de la chica. Ella comentó que él no parecía tener experiencia con mujeres y le preguntó si le tenía miedo. Él explotó, le gritó que se callara y preguntó si iba a comer si hablaba con ella. Ella le dijo que tal vez y que haría el esfuerzo de tragar algo. Hakuri, que solo pensaba en cumplir su deber con el mercado negro, aceptó. Pasó un tiempo y en otra escena se mostraba que la chica había comido algo, lo que se notaba en la bandeja con menos comida. Estaban sentados uno al otro y ella se fijó en la venda que envolvía su dedo meñique. Le preguntó qué le había pasado y él le contó que su hermano Soya se lo había apretado con unas pinzas. Ella no entendía por qué su propia familia lo trataba así. Hakuri admitió que sí, que lo maltrataban, pero explicó que normalmente él no usaba herramientas. Dijo que su hermano siempre perdía las cosas, que todo lo que había usado en él se había perdido. La llave inglesa, el pelador, la cuerda. Terminaba diciendo que su hermano siempre se inventaba que se le perdían las herramientas y luego volvía a golpearlo con las manos. Le confesó que eso mismo iba a pasar después, que Soya volvería a los golpes de siempre. La chica le dijo que aún así eso no estaba bien, que usar pinzas era demasiado. Le pidió que le dejara ver la mano y cuando se la dio notó el frío que radiaba. Le preguntó si le había estado poniendo hielo como debía y mientras hablaba fue enfriando lentamente la zona afectada. La chica dijo que lo sabía, aunque no entendía bien por qué, pero sentía que Hakuri estaba siendo rechazado por su propia familia. Le preguntó si cuidar de ella también formaba parte de ese rechazo. Hakuri no entendía cómo lo había notado, así que ella le explicó que por alguna razón se sentía tranquila cuando él estaba cerca. La manera en que sostenía su mano cambió un poco, mientras decía que los dos eran unos rechazados. Eso hizo que Hakuri se sonrojara. Entonces la chica le propuso que se escaparan juntos, que dejaran ese lugar atrás, pero Hakuri enseguida notó que lo estaba manipulando y en realidad solo quería aprovechar la oportunidad para fugarse. Ella lo admitió, dijo que sí, que lo había intentado, pero que aún así sentía lástima por él. Le dijo que si en algún momento él quería invitarla a escapar, que no dudara en hacerlo, que podía enseñarle cosas sobre el mundo exterior. Hakuri se puso serio, le dijo que no se confundieran, que no eran iguales. Él era un comerciante y ella solo era un producto más. La única razón por la que él hablaba con ella era para que comiera y no perdiera su valor. Ella le dijo que podía enseñarle cosas del mundo exterior que él no conocía, pero Hakuri se mantuvo firme. Le dijo que no se hiciera ideas, que entre ellos no había igualdad.
Él era un comerciante y ella una mercancía. La chica lo miró fijo y le preguntó si de verdad hacía todo eso, incluso sabiendo que su familia lo maltrataba. Esa pregunta lo dejó frío. Respondió que sí, pero la culpa era suya por ser inútil. Sentía que no servía para nada y por eso, o al menos así, quería ser útil de alguna forma. Le pidió que comiera sin más vueltas. Desde ese momento la chica empezó a comer lo que él le llevaba. Con el tiempo siguieron hablando. Siempre que Hakuri aparecía con nuevos golpes de su familia, ella los curaba. Hakuri explicó que desde que ella comenzó a comer, su salud había mejorado y eso lo hacía sentir bien, porque al final quería demostrarle a su familia que valía algo, aunque fuera un poco. Antes de cada visita al lote donde estaba la chica, mostraban cómo Hakuri era golpeado por varios miembros del clan Sazanami. Cuando regresaba con ella, lo primero que notaba era su cuerpo lastimado. Él solo decía que no era nada, que el castigo había durado más de lo habitual. Ella le preguntaba por qué, pero él evitaba explicaciones. Le entregó la comida y le recordó que al día siguiente la trasladarían al almacén. Esa sería su última comida allí. Se sentó a su lado y dijo con tristeza que todo eso lo hacía por los Sazanami. En ese momento recordó la charla que tuvo con Kyora y Tenri después del entierro de su abuelo. No podía evitar sentirse vacío con todo lo que vivía en su casa. La chica le preguntó por qué aguantaba tanto y él respondió que se lo merecía. No podía usar su energía espiritual, no servía para pelear ni para nada importante, no tenía valor dentro del clan. Ella le dijo que en realidad él, que estaba encerrado en una jaula, era él, que su mundo era igual de pequeño que la celda donde la tenían a ella, que había olvidado lo que valía realmente. Hakuri se quedó callado, dudando, hasta que le preguntó qué quería decir con valor real y qué valor podía tener él. La chica, sin pensarlo, le dijo que gracias a él, ella podía disfrutar de la comida, que después de sus conversaciones, comer ya no era una tortura. El día en que debían trasladar al almacén llegó. Hakuri apareció de nuevo en su celda con comida. Ella le recordó que el día anterior había dicho que esa sería su última comida allí. Él sacó la llave de la celda y le dijo que esta vez comiera fuera. La chica lo miró y le preguntó si había cambiado de parecer. Hakuri respondió que sí, por completo. Abrió la celda. De repente la historia volvió al presente. Soya había lanzado a Hakuri contra una pared con tanta fuerza que la destruyó. Soya lo miró desde arriba, diciéndole que no se creyera mucho por saber usar un poco de hechicería, que él todavía no estaba al nivel de su hermano. Dijo que los del clan Sazanami podían ser fuertes, pero nadie los quería, y que si Hakuri insistía en seguir así, mejor que desapareciera mientras aún quedaba algo bueno en él. Volvimos al momento en que Hakuri estaba intentando ayudar a la chica a escapar. Le pidió perdón por haber tardado, pero al entrar se encontró con una escena que lo dejó en shock. La chica sostenía una cuchilla, apuntándola a su propio cuello. Le dijo que había visto ese objeto y pensaba que era mercancía. Hakuri respondió que no lo era, pero enseguida cambió la pregunta, queriendo entender qué estaba pasando. Ella explicó que esa era la verdadera razón por la que quería salir de la celda. Se disculpó por haberlo usado. Hakuri le insistió que no iba a dejar que muriera de hambre, pero ella confesó que desde el principio su plan era morir, que vivir con esa piel no tenía sentido. Hakuri intentó detenerla, diciéndole que su piel le había aliviado las heridas. La chica respondió que el hombre al que más había querido también le decía ese tipo de cosas, pero después la vendió. Dijo que eso siempre pasaba, que su cuerpo era lo único que la hacía útil para los demás, ya fuera como rareza o como herramienta. Presionó el cuchillo contra su cuello, empezando a sangrar. Dijo que su piel siempre había alejado a la gente y que nunca la habían visto como una persona. Hakuri recordó las palabras que ella le había dicho antes sobre enseñarle las cosas del mundo exterior, pero ahora parecía que todo eso no tenía sentido. Gritó pidiéndole que esperara. Le recordó que habían hablado tantas veces. Pensó que por haber sido vendida, traicionada por ese hombre y por todo lo que pasó en el Rakusaishi, su corazón ya estaba roto. Respiraba agitado. Recordaba las cosas hirientes que él mismo le había dicho antes, que era mercancía, que no podía dejarla morir, que no podía ponerla con los demás por el daño que causaba. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Sentía que la había matado él mismo. Se culpaba por todo. También recordaba que ella le había dicho que lo había usado y se preguntaba si eso significaba que todo lo que compartieron había sido una mentira. Después de eso volvimos al presente. Soya había enterrado a Hakuri en el suelo con su energía espiritual. Luego se alejó caminando, dejando atrás a su hermano, mientras Hakuri pensaba que a pesar de todo lo que esa chica había hecho, todavía había algo que lo hacía recordarla. Entonces Soya escuchó un ruido detrás de él, algo que cayó del suelo. Al darse vuelta vio unas pinzas. No entendía qué hacían allí. Cuando miró bien a Hakuri, notó que una sombra seguía saliendo desde su ojo izquierdo. De ahí, la escena cambió en recuerdo. Hakuri estaba con Shigeru Shiba y este último le explicaba que los pasos para convertirse en un hechicero, primero dijo que había que
entrenar para invocar energía espiritual y hacerla circular por el cuerpo. Después se podía usar esa energía para manifestar hechicería. Según Shiva, ese poder nacía de uno mismo, estaba en el cuerpo físico. El tipo de hechicería que se podía usar venía determinado desde el inicio. Una vez que lograbas manifestar ese poder, con el tiempo ibas entendiendo su esencia, su forma, desarmando su misterio poco a poco. En clanes como el Sazanami, continuó Shiva, ese tipo de poder era heredado. Por eso pensaba que lo más probable era que Hakuri tuviera habilidades con el Izou. También notó que la energía espiritual ya circulaba por su cuerpo. Si conseguía encontrar cómo liberarla, aunque fuera de manera mínima, y aferrarse a esa sensación, entonces podría aprender a dominarla de verdad. En ese momento sabría hasta dónde llegaba su verdadero poder. Después volvimos al presente. Mientras seguía tirado en el suelo, Hakuri intentaba concentrarse en su hechicería, intentando entenderla, hacerla suya. Soya lo miró de pronto y vio que del cuerpo de Hakuri salían unas cosas parecidas a esa masa que Kyura manipulaba. Entre ellas estaban las herramientas que Soya había usado para golpearlo antes. Hakuri pensaba para sí que el Izou no era su único poder, que había algo más oculto dentro de él. En su mente apareció un espacio extraño, como una isla flotante, con objetos regados por todos lados. Estaba empezando a entenderlo. Mientras Soya intentaba procesar lo que veía, la escena cambió a otro recuerdo. Esta vez era Kyura, diciéndole a Soya que algún día heredaría el poder del almacén, y que cuando eso le pasara, ya no podría usar el Izou, excepto para moverse o levantar barreras básicas. Explicó que una persona solo podía controlar un tipo de poder, a menos que fuera un genio como el primer patriarca del clan. Soya preguntó si ese patriarca había sido diferente. Kyura dijo que ese hombre había nacido con la capacidad de controlar tanto el almacén como el Izou, que era un fenómeno raro, algo que no se había vuelto a ver entre los hechiceros, y que el poder de crear el almacén en un espacio alterno era en sí una herejía. Por eso ese poder no se heredaba por sangre, sino a través de un ritual. Era un poder sagrado, pero con un precio. Soya preguntó entonces por qué no se lo pasaban a Tenri. Kyura respondió que aunque Tenri tenía talento, era distinto. Dijo que ese niño se convertiría en el guerrero más fuerte, mientras que Soya sería el patriarca. Al decirlo, Soya miró a Hakuri, recordando también cuando su padre le dijo que debía aceptar su lugar y dejar de pensar en él, que no debía perder tiempo en alguien tan insignificante, pero Soya pensaba lo contrario. Justamente por ese fracaso, Hakuri tenía algo que lo hacía especial. Volviendo al presente, Hakuri logró levantarse. Mientras lo hacía, recordó lo que Shiva le había dicho, que en el momento en que entendiera su poder, lo llenara intencionalmente con energía espiritual y lo manejara con libertad. Se convertiría en un hechicero de verdad. Fue entonces cuando apareció la máscara, la misma máscara que Kyura usaba para controlar el almacén. Soya la reconoció enseguida, recordó que esa máscara era la marca del custodio del almacén, pero también la del patriarca del clan Sazanami. No entendía por qué Hakuri la tenía. ¿Significaba eso que el almacén estaba dentro de él? Eso también explicaría por qué había podido materializar las herramientas de antes, y aunque su Izou era débil, lo había activado, tenía entonces dos tipos de poder. Volvió a pensar en lo que Kyura le había dicho, que ese poder herético nunca se heredaba por sangre, pero también recordó que quizás un día podría reaparecer en su linaje. Ese talento que solo el primer patriarca había tenido. Soya se negaba a creer lo que tenía delante. Furioso le lanzó un puñetazo directo al cuerpo, gritaba que eso no podía ser real, que no era justo que fuera él, que Hakuri no sabía hacer nada, que ni siquiera podía mantenerse en pie. Le dijo que dejara de actuar así, que se muriera de una vez. Mientras lo golpeaba, comenzó a escupir sangre. También estaba herido. El ataque de Chihiro le había dañado la espalda más de lo que había imaginado. En ese momento Soya sintió una fuerza salir del cuerpo de Hakuri, y mientras eso pasaba, Hakuri recordaba lo que la chica de piel fría le había dicho, que él también vivía encerrado. Esas palabras lo hicieron darse cuenta de que el tiempo que pasó con ella había sido una especie de alivio para toda su vida rota. Aunque todo lo que ella dijo hubiese sido mentira, si él hubiese reaccionado distinto, si le hubiera mostrado que afuera había esperanza, tal vez ella no habría elegido morir. Soya lo agarró con fuerza del pecho, haciéndolo toser sangre otra vez, pero Hakuri no hizo nada, solo siguió pidiéndole perdón a la chica. Soya apretó con más fuerza el pecho de Hakuri, haciéndole escupir sangre. Mientras tanto, Soya le gritaba que se muriera, que no valía nada. Lo levantó y lo estampó contra la pared. Por un momento pareció que había perdido el conocimiento, pero justo cuando Soya creyó que ya se había acabado, Hakuri logró mantener los pies firmes en el suelo, recordando cómo Chihiro se había enfrentado a Soyo. No cayó, siguió de pie. Soya gritó furioso, sin entender por qué no caía, por qué no moría de una vez. Hakuri pensó en lo que Shiva le había dicho, que quizás ese
poder lo había desarrollado por instinto, como un mecanismo de defensa, y entonces le respondió que era porque siempre lo había querido. Ahí el narrador explicó que Hakuri no había podido usar Izou por tanto tiempo porque sin darse cuenta usaba casi toda su energía espiritual en mantener y controlar el almacén, pero ahora que ya era consciente de eso, podía enfocar su poder y liberarlo. Fue entonces que Hakuri canalizó su energía espiritual en su Izou y lo usó contra Soya. La fuerza fue tal que lo mandó a volar. En ese mismo instante la escena cambió a Shihiro, que estaba enfrentándose a Tenri, quien ahora tenía en sus manos la piedra Tatenseki. Aunque seguía en el aire, Tenri usó Izou para estabilizarse y atacar. Shihiro tuvo que retroceder por la velocidad del otro. Admitió que era rápido. Se dio cuenta de que para moverse así, con ondas de choque tan intensas, una espada básica o una técnica débil no iban a servirle para bloquearla. Solo le quedaba una última carga de su técnica Mei más potente y debía terminar con todo eso. Se metió de nuevo la espada Kuregumo en la boca y activó Mei, pero Tenri tampoco retrocedió. Decidió cargar de frente. Los dos se movieron tan rápido que para Shiba y el hombre de trenzas parecía que habían desaparecido. El trenzado preguntó qué estaba pasando. Tenri vio una apertura y quiso usar Izou contra Shihiro, pero no se lo esperaba. Shihiro fue aún más rápido. Le cortó los dos brazos y se puso detrás de él, listo para darle el golpe final. Pero justo cuando su espada corta estaba por rozar el cuello de Tenri, su cuerpo empezó a hincharse. Llamó a su padre y explotó por completo. La piedra Tatenseki había forzado su cuerpo más allá del límite. El hombre de las trenzas quedó devastado. El tiempo de Tenri se había acabado. Aún así, Tenri alcanzó a pedirle perdón a su padre por no haber cumplido con su misión. Shihiro se quedó mirando la escena con una expresión de lástima. En ese momento, Hakuri llegó al lugar. Había logrado vencer a su hermano en el piso de arriba. Jadeando, le dijo a Shihiro que se acercara a la puerta, que juntos terminarían con todo. Mientras tanto, en el salón de las subastas, el Rakusaishi seguía su curso. En la siguiente escena, el grupo abría la puerta que llevaba al cementerio subterráneo. Mientras bajaban, Shiba comentó que Hakuri parecía un genio en toda regla. Dijo que nunca había visto a alguien con dos habilidades diferentes. Hakuri también admitió que le sorprendía. Shiba agregó que la mayoría no lograba usar su hechicería tan rápido la primera vez. Hakuri preguntó si aún con eso había sido correcto que él lo dejara atrás, creyendo que lograría algo así. Shihiro respondió que eso era parte del motivo, pero que si lo hubiera tratado con condescendencia, nunca hubiera podido luchar como iguales. En otro lado, el hombre de trenzas se acercó a su compañero de flequillo y trató de despertarlo. Al abrir los ojos, el otro preguntó de inmediato dónde estaban los intrusos. Le respondieron que se dirigieran a la puerta de emergencia. Sonó el sistema de cámaras de su habitación y el de trenzas le dijo que tenía que detenerlos antes de que llegaran al almacén. Tenían que ir con todo. Kyora, desde la sala de vigilancia, los observaba a través de las cámaras mientras la subasta seguía. Reconoció el sacrificio de Tenri, que había permitido a su familia obtener lo que querían. Del lado de Shihiro, la espada Kuregumo mostró una grieta. Estaba al límite. Shihiro comentó que ya casi no le quedaba poder, pero Shiba dijo que no importaba, que ya solo faltaba entrar al almacén y recuperar a Enten. Mientras hablaban, se mostró a Kyora con una sonrisa en la cara, como si tuviera algo preparado para ellos. Shiba le pidió a Shihiro que esperara un momento y le preguntó a Hakuri si ahora que tenía el poder de controlar el almacén, podía infiltrarse en él como lo hacía Kyora, metiendo y sacando objetos. Hakuri explicó que sus habilidades probablemente funcionaban igual, pero que los espacios que manejaban eran diferentes. Cada uno tenía acceso a un plano distinto. Entonces Shiba dijo que si era así, la única esperanza que les quedaba era la puerta frente a ellos. Shihiro destruyó las cerraduras y cuando abrieron la puerta, sus caras se llenaron de sorpresa por lo que vieron. La puerta de emergencia que llevaba al almacén estaba destruida. No sabían qué había pasado ahí. No pasó mucho hasta que los miembros restantes del Tou los alcanzaron. El hombre de las trenzas se quedó mirando, frustrado, al ver que eso era lo que habían estado protegiendo. Shihiro se dio cuenta de su reacción y se sorprendió al notar que ni siquiera ellos sabían lo que había detrás de esa puerta. De repente, Kyora apareció en las pantallas y explicó que lo primero que hay que hacer es cortar las líneas vitales. Ahora su objetivo era eliminar al portador de Enten, Shihiro Rokuhira, junto a sus guardianes. Sabía que Shiba tenía la habilidad de aparecer y desaparecer cuando quería, así que había que sacarlo de su escondite y obligarlo a pelear. Por eso les había mostrado la puerta de emergencia, porque ya era el momento de eliminar todo lo que representara un riesgo. El tipo de las trenzas confundido no entendía por qué Kyora nunca les habló de eso. Entonces Shihiro preguntó si eso quería decir que Tenri había muerto para proteger una puerta que ya estaba rota. Kyora negó con calma, dijo que su muerte no fue para proteger nada, sino para observar qué tanto podían ofrecer Shihiro y los suyos. La cara del trenzado lo
lo decía todo, estaba en shock. Recordó cómo les había dicho que no debían pensar demasiado las cosas, así que sin dudar volvió a lanzarse al frente con una idea clavada en la mente. Si ya no podían dar marcha atrás, al menos no permitiría que la muerte de Tenri hubiera sido en vano. Él y el otro, el del fleco, se prepararon para pelear allí mismo. Chiba lo soltó al aire. Si todo estaba así desde el principio, entonces nunca tuvieron la oportunidad real de ganar. Chihiro, fastidiado, hizo un sonido con la lengua, puro enojo contenido. Kyura se mantenía firme, le repitió lo mismo que antes. El clan Sazanami eran los cazadores en esa historia. Trenzas y el fleco se lanzaron otra vez sobre Chihiro y Shiba gritó que retrocedieran. Mientras tanto, en otra parte, se vio una mujer atrapada dentro del almacén. También estaba Enten de Chihiro. El chico, mientras veía la puerta hecha a pedazos, pensaba que ganaban realmente si se echaban atrás. De repente le vino un recuerdo, su padre preguntándole si lo amaba. Llamó a Shiba y justo ahí la escena cambió. En el salón de subastas, el Rakusaishi seguía. Ahora Kyura mostraba un pedazo de carne del clan Kaya. Explicaba cómo las leyendas de ese linaje estaban ligadas a características físicas fuera de lo común. En medio de su charla vio a Hakuri bajando por una de las escaleras. Cruzaron miradas. Kyura entendió al instante. Si Hakuri había llegado hasta ahí, era porque ya habían entendido lo que pasaba. Dijo que aunque los almacenes que manejaban estaban en espacios distintos, funcionaban con el mismo principio, y si era así, entonces Hakuri debía haber intentado abrir el suyo a la fuerza. Se acordó de algo que le dijo Tenri y a Hakuri, que la hechicería no se pasaba de persona en persona, y su familia era la excepción, por el lazo tan fuerte que los unía. Hakuri metió la mano en su bolsillo. Kyura reconoció que no había sabido ver bien sus talentos, pero que ahora él era el enemigo, que entre ellos ya no había conexión alguna. Hakuri cerró los ojos, admitió que también quería soltar a Kyura de su vida, pero mientras activaba sus pinzas y pensaba en cómo Kyura lo había golpeado antes, cómo habían hablado junto a su puerta de emergencia, también admitió algo más. Aún deseaba que su padre lo reconociera. Entonces mandó las pinzas a través del espacio, lo que captó de inmediato la atención de Kyura. Había logrado enviarlas directo al almacén donde estaban el Enten y los objetos que iban para el Rakusaishi. Agotado, Hakuri se sentó en las escaleras. En eso Chihiro llegó también. Hakuri le explicó que no podía hacer mucho con lo que estaba adentro, pero que de alguna manera había logrado mandar algo desde su lado. Chihiro lo escuchó atento y al llamarlo por su nombre pasamos al interior del almacén de Kyura. Ahí estaba él mirando las pinzas que Hakuri había enviado. No pasó mucho tiempo hasta que algo empezó a formarse en el aire. Justo sobre él era Chihiro. Había sido transportado por Hakuri. Mientras caía, Chihiro alcanzó a ver a Enten. Kyura no entendía por qué se metía a ese espacio si ya su katana encantada estaba inutilizada. Entonces el suelo que rodeaba el Enten comenzó a elevarse. Hakuri se sorprendió desde afuera. Kyura gritó que ese era su terreno, su dominio. Levantó fragmentos del piso para lanzarlos contra Chihiro, que seguía cayendo. Hakuri no podía creer que Kyura pudiera modificar el espacio de esa forma. Sintió un mal presentimiento y gritó el nombre de Chihiro. Este en el aire buscaba una salida. Le habló a su katana Kuregumo. Sabía que su poder estaba agotado, pero también sabía que al ser una propiedad de Rokuhira, lo diera todo. Usó Mei otra vez, aún con la katana destrozada. Los prisioneros se giraron al verlo. A pesar del daño, Kuregumo liberó una descarga eléctrica brutal que destrozó el ataque de Kyura. La cara de la hermana del niño lo decía todo, estaba impresionada. Hakuri desde fuera seguía cada movimiento. Chihiro aterrizó frente a Kyura. Mientras el humo se disipaba, pensaba que él y Hakuri no eran iguales, que él había vencido a Soya, aunque fuera su hermano, porque tenía claro lo que debía hacer para acabar con el mal. Aceptaba que sus sentimientos lo habían frenado 2 veces, pero que él era el único ingenuo. Su espada Kuregumo empezó a deshacerse. Le dio las gracias. Ahora tenía una nueva katana entre las manos. Dijo que si no podía derrotar a Kyura en ese instante, entonces no tenía derecho a usar una hoja encantada. Kyura lo esperaba desde el otro lado del humo. Lanzó el Enten contra él, justo cuando Hakuri desde fuera le pidió que acabara con su padre. Chihiro por fin con su katana encantada restaurada la desenvainó sin dudar. Le dijo a Hakuri que lo haría. Uno de sus peces dorados de energía espiritual empezó a nadar alrededor. Kyura y Hakuri se quedaron en silencio mirando. Chihiro activó el Nichiki. La escena cambió de nuevo, retrocedimos unos segundos. Hakuri le explicaba a Chihiro que su padre estaba dentro del almacén. Chihiro preguntó quién era el que estaba en el escenario y Kyura respondió que solo era una imagen proyectada, un reflejo falso que había creado al intercambiarse con ella mientras proyectaba la conciencia de su padre en ese espacio. Al oír imagen proyectada, Chihiro recordó lo que Shiba había dicho antes sobre eso. Era hechicería de Kyura.
Kyura una variación de su habilidad de previsualización. Hakuri añadió que el verdadero Kyura estaba escondido dentro del almacén y que ya se había completado el proceso de registro, lo que le permitía llevar a Chihiro hasta allí. Justo cuando Hakuri iba a explicar lo que faltaba por hacer, se detuvo al notar algo. Nos explicaron que el registro era un tipo de hechicería preparatoria, pero no podía imponerse sobre energía espiritual contraria. Un hechicero o alguien respaldado por uno podía defenderse de ese efecto y hasta anularlo. También se dijo que la energía espiritual de Chihiro estaba impregnada en el Enten, así que podía resistir ese registro, impidiendo que Kyura lo transportara a su antojo. Chihiro preguntó si había ocurrido algo, y Hakuri dijo que en ese preciso momento había logrado adquirir la capacidad de mover el Enten. Esto confundió a Chihiro. Hakuri le explicó que aunque Enten no estaba directamente unido a él, sí tenía su energía espiritual, así que quizá fue registrado junto con su portador. Por eso pensaba que podrían recuperarlo desde el almacén de su padre. Cuando estaba por contarle algo más, Chihiro quiso saber qué pasaría con el almacén de Kyura si lograban matarlo. Hakuri, guiado por intuición, respondió que no colapsaría de inmediato y dijo que creería que Chihiro tenía razón al pensar que Kyura había mentido sobre la desaparición del almacén si moría. Entonces Chihiro le preguntó si con el poder que tenía ahora no podría hacerse cargo del almacén si su dueño original moría. Agregó que ni siquiera necesitaba recuperar el Enten, solo entrar al espacio de Kyura. De regreso al presente, justo después de que Chihiro activara Nishiki, pensó que lo siguiente era matar al verdadero Kyura. También usó Kuro Shigiri, lo que hizo que aparecieran unos peces dorados oscuros a su alrededor. Kyura, viéndolo, mencionó que tenía un trato: él devolvería a Hakuri y a cambio se quedaría con Enten, así que pensaba recuperarlo. Chihiro le dijo que parecía tranquilo y preguntó si acaso no había previsto esto. Kyura respondió que aceptaría cualquier resultado siempre que diera lo mejor de sí. Además, aún tenía su propia vida y estaba dispuesto a arriesgarla para proteger el Rakusaishi. Chihiro entonces le soltó que dar lo mejor debió significar confiar en Hakuri, pero Kyura no quería debatir. Dijo que por el Enten y por el Rakusaishi ahora pelearían a muerte. Chihiro se paró frente a él en silencio y en un abrir y cerrar de ojos desapareció. Apareció de golpe muy cerca de Kyura, listo para asestar un tajo, pero Kyura usó el suelo a su favor, activando una trampa que levantó espadas desde el piso. Con ese detuvo el ataque y obligó a Chihiro a retroceder. Kyura murmuró que eso estuvo cerca. Chihiro, mirando el ataque, notó que Kyura había escondido katanas en la estructura y se sorprendió de que tuviera esa precisión y sangre fría para manejar su Nishiki. En la mente de Kyura reafirmaba que ya había demostrado su compromiso con el Rakusaishi. Dijo que ya no funcionaría usar sus preciadas mercancías como rehenes. Luego amplió el espacio del campo de batalla, alejando todos los objetos a su alrededor. Le hizo notar a Chihiro que ese mundo le pertenecía: el lugar, las cosas, incluso el terreno. Todo respondía a su voluntad. Recordó lo que una vez dijo, que no era tan arrogante como para creerse capaz de vencer a alguien con una espada encantada, pero si la pelea era dentro de su almacén, entonces podía matarlo. Rápido lanzó docenas de ataques desde el suelo con forma de tentáculos, algo que dejó impactado a Hakuri por el poder que estaba desplegando su padre, pero Chihiro también se lució, esquivando con agilidad cada uno de los ataques, moviéndose como si nadara entre ellos. Kyura pensó que sí, Chihiro era veloz, pero él podía impregnar más cosas que solo espadas. De repente se reveló que Kyura había escondido granadas entre los ataques del suelo. Al explotar todas al mismo tiempo, Chihiro apenas logró esquivarlas. Hakuri, observando, se preocupó porque entendió que solo con velocidad Chihiro no aguantaría mucho más, y como si no bastara, empezaron a aparecer más explosivos de la nada, lo que hizo que Hakuri gritara alarmado. Kyura sonreía satisfecho con su jugada, pero eso no fue suficiente. Chihiro, con una destreza brutal, cortó cada granada que aparecía cerca, como si bailara entre ellas. Aún así seguía activándose una tras otra, lo que alertó a Hakuri. Kyura, desde su lado, pensaba qué sentido tenía que Chihiro cortara esas bombas. En medio del caos, Chihiro gritó el nombre de Hakuri. Este se concentró. Pensó que mientras algo estuviera ligado a Chihiro, aunque fuera de forma indirecta, él podía transportarlo con su hechicería, y así lo hizo. Movió las bombas a un punto dentro del centro de subastas del Rakusaishi. Fue un desastre. Los cuerpos de los desafortunados que estaban cerca de las explosiones volaron en pedazos, provocando un escándalo enorme. La multitud se descontroló, pensando que las ondas de choque lo habían causado todo. Kyura chasqueó la lengua, molesto por cómo Hakuri usaba la energía espiritual de otros para mover cosas. De vuelta al almacén, Kyura se burló del ataque y preguntó si eso era lo que ellos llamaban contraataque, porque a él ni lo habían tocado. Dijo que todavía tenía control de un montón de recursos, mientras poco a poco
embargo, el espíritu de Chihiro empezaba a desvanecerse. Kyura gritó que seguiría protegiendo el Rakusaishi. Chihiro no podía hacer nada, pero justo en ese momento una sensación extraña lo sacudió por dentro. Algo no cuadraba. Al seguir su instinto, se dio cuenta de que las personas capturadas para la subasta del Rakusaishi habían desaparecido. Las jaulas estaban vacías, se quedó de lado. Casi todo su producto había desaparecido sin dejar rastro. Ahí se reveló la razón del agitado aliento de Chihiro. Fue Hakuri quien usó su energía espiritual para lograrlo. Mientras Kyura analizaba lo que había pasado, se fijó en esos pequeños peces dorados negros que habían salido del ataque anterior de Chihiro. Esos peces se acercaron sigilosamente a los prisioneros, encontraron sus cuerpos y después se esfumaron. Kyura no podía creer que Chihiro hubiera puesto esa prioridad por encima de todo. Cayó en cuenta de que esos peces eran concentraciones de energía espiritual y que ese primer movimiento no solo fue una pantalla de humo, sino una manera de marcar a los prisioneros para luego poder transportarlos. En la sala de subastas el caos estalló. Todos los que pujaban por los prisioneros empezaron a gritar, a correr como locos, pensaban que iban a morir ahí mismo. Algunos gritaron que ese era el fin del Rakusaishi. Kyura recordó las palabras de Chihiro, esa vez que le dijo que su mejor opción siempre había sido confiar en Hakuri. La molestia empezó a hervirle la sangre, entonces empezó a envolver lo que le quedaba de mercancía con el suelo del almacén, incluyendo a la hermana del niño. Chihiro se percató de esto mientras pasamos de nuevo a la sala de subastas, donde Kyura retomaba su rol de subastador, golpeando el mazo con fuerza y exigiendo a gritos que regresaran, que esto apenas comenzaba. Anunció que la subasta seguía en pie y que el siguiente artículo sería la katana encantada Shinushi. Mostró la caja sellada a los compradores, mientras el ambiente seguía siendo un caos. De vuelta en el almacén, Kyura ya no se contenía, juró destruirlos, pero Chihiro le dijo a Hakuri que era hora de acelerar el paso. Este asintió sin dudar. En la siguiente escena se mostró cómo los prisioneros pertenecientes al clan Sazanami habían sido liberados. Desde un auto a lo lejos, Char, el niño relámpago y Hinao los observaban. Le dijo a los niños que esas personas podrían ser los que iban a subastar, así que debían quedarse ahí mientras ella iba a verificar. Char, preocupada, preguntó si la hermana de este niño estaba entre ellos, pero él no supo responder, estaba nervioso. Por otro lado, aún quedaban rehenes dentro del almacén, así que los peces negros de Chihiro siguieron buscando uno por uno. Chihiro se preguntaba cómo podría salvar al resto si las defensas del lugar estaban reforzadas. Fue ahí cuando Kyura soltó un comentario mordaz, como lamentando que Chihiro estuviera tan concentrado en rescatar a lo que él llamaba su mercancía. Chihiro le respondió directo, ya no importaba nada más. Desde ese momento iban a pelear a muerte. Kyura entonces dijo que Hakuri ya estaba al límite. La siguiente escena lo confirmaba. Hakuri ya sentía el desgaste brutal de usar su técnica de transporte espiritual. Le dolía la cabeza y hasta le sangraba la nariz. Mientras tanto, Kyura seguía moviéndose a la misma velocidad que Chihiro, lanzando ataques con una fuerza brutal. Según el propio Kyura, conectar la mente del subespacio era algo increíblemente difícil. Si uno se pasaba de la raya, eso podía freírle el cerebro a cualquiera. Le dijo a su hijo que no lo iba a superar y que muchos de sus antepasados habían muerto por el Rakusaishi. Según él, ese día el Rakusaishi estaba en su punto más alto porque estaban subastando no una sino dos katanas encantadas. En el evento la gente no entendía nada. Estaban impactados al ver que el orden de la subasta había cambiado sin previo aviso. Uno de los miembros del equipo de postores de Shinushi preguntó si de verdad iba a continuar en medio de ese caos. Dijo que la gente estaba completamente desquiciada. Su compañero respondió que lo entendía, porque subastar una katana encantada era algo que se daba una sola vez en la vida, pero también advirtió que la subasta podía terminar en cualquier momento, porque hasta ahora todo lo que habían mostrado eran proyecciones. Ni siquiera el subastador era real, era solo una imagen. La mujer quedó en shock y preguntó dónde estaba el verdadero, pero él dijo que no lo sabía, que Hiyuki no había dado reporte aún sobre la captura de Chihiro. También agregó que Kyura estaba usando una imagen creada con hechicería mientras peleaba en otro lado, entonces debía estar llevándose al límite. Encima de eso, no dejaba que nadie se metiera al escenario. Volviendo al almacén, Kyura encaró a Chihiro y le dijo que ya era hora de dejar de jugar. Chihiro respondió notando que Kyura sí se dejaba llevar por las emociones, pero no entendía cómo no le dolía la muerte de sus propios hijos. Kyura fue frío, el Rakusaishi todavía no había terminado, así que no tenía sentido ponerse a lamentarse nada. Sus hijos habían cumplido su deber y ahora le tocaba a él seguir adelante. Eso hizo que Chihiro soltara una pregunta directa. ¿De verdad se consideraba un padre? Kyura respondió que no sabía cuál era la idea de paternidad que tenía Chihiro, pero que no podía medirse con esos parámetros. Él no era un simple padre, era el líder del clan Sazanami. De pronto Chihiro se puso alerta. El suelo bajo sus pies desapareció
desapareció sin previo aviso. Kyura usó eso para atacar, asegurando que la velocidad de Shihiro no valía si no tenía dónde pararse. Lanzó una lluvia de estacas que parecían imposibles de esquivar, pero para sorpresa de todos, Shihiro logró salir ileso. Solo su ropa había sido alcanzada. Mientras esquivaba más ataques, Shihiro pensaba en lo desgastado que ya estaba. Llevaba rato combatiendo sin parar. Sumado al uso de Shigiri, no podía seguir perdiendo tiempo. Pero Kyura no estaba mintiendo, ese espacio era suyo. En ese mundo creado por él podía atacar sin descanso, sin esfuerzo. Kyura pensaba que Shihiro no tenía forma de acercarse, pero el viejo tampoco podía permitirse relajarse. En la siguiente escena se veía a Hakuri sentado en las escaleras, completamente agotado. Su padre pensaba que ya no servía para nada, así que Shihiro tampoco podía depender de su as bajo la manga. Todo indicaba que estaba a punto de rematarlo con una explosión. Sin embargo, Shihiro activó su técnica de Kuro Shikiri y reunió sus peces dorados extra. Kyura, al notar esto, levantó una barrera para protegerse de los cortes que venían, pero esa defensa se rompió al instante con el primer golpe. No podía creer que Shihiro estuviera lanzando múltiples tajos con tanta potencia. Aún así, pensaba que esos ataques no le alcanzarían, hasta que vio cómo Shihiro lanzaba a Enten como si fuera una sorpresa final. Parecía que la katana lanzada iba a impactarle de lleno. Estaba a centímetros, pero Kyura logró alcanzar una espada y desvió el arma justo a tiempo. Pensó que Shihiro había apostado todo en esa jugada, porque no podía acercarse más. Mala suerte para él. Entonces Kyura llenó de bombas el área donde estaba Shihiro, causando una explosión masiva. En medio de todo eso, Kyura recordaba lo que Shihiro le había dicho, que su mejor opción era confiar en Hakuri, pero la sorpresa fue grande cuando Shihiro apareció justo detrás de él. Ahí entendió que Hakuri había superado todas sus expectativas ese día, incluso transportando a Shihiro a su espalda sin que se diera cuenta. Kyura creyó haberlo anticipado y atacó de inmediato, cortando el rostro de quien creía que era Shihiro, pero algo no cuadraba. Se preguntaba si solo había sido una imagen previa, preguntándose de dónde vendría el verdadero ataque. Y justo entonces Shihiro descendió desde arriba, recordando lo que Hakuri le dijo sobre matar a su padre. Con un tajo limpio cortó el cuerpo de Kyura, provocando un gran chorro de sangre. En ese instante, Kyura recordó la conversación con Hakuri de hace tiempo. Su hijo le había dicho que quería superar al líder del clan y convertirse en uno nuevo. Kyura en su momento solo le respondió que si eso era lo que deseaba, entonces esperaría grandes cosas de él. De vuelta al presente, Kyura parecía rodearse de su energía, hundiéndose en el suelo, lo que dejó a Shihiro confundido. El viejo sangraba sin parar y todo indicaba que había sido herido de muerte, pero incluso si moría ese día, el Rekusaishi se reveló entonces que Kyura había liberado la espada encantada Shinushi. El tipo del equipo de apuestas de Shinushi explicaba que esas espadas estaban atadas por contratos eternos. La caja en la que estaba encerrada tenía una doble protección en caso de que su dueño muriera. Se preguntaba si otras espadas encantadas estaban protegidas igual, y aunque no terminaba su idea, sospechaba que debido al inmenso poder de Shinushi, un contrato eterno no era suficiente para contenerla. Por otro lado, Kyura parecía estar dándole una orden a alguien y claramente se refería al Rakusaishi. En la siguiente escena se le veía sentado junto a la caja de los Shinushi, diciendo que no importaba qué tipo de espada fuera, seguía siendo parte de su mercancía. Su imagen anunció que la subasta seguiría adelante. Alguien del público preguntó si todo eso era una ilusión, si ese era el verdadero poder de la espada Shinushi. La mujer del equipo de apuestas pensó lo mismo, que eso superaba cualquier contrato eterno. Su compañero decía que por lo visto su teoría era cierta. Iba a decir algo más sobre la caja, pero la escena regresó a Shihiro y aún conservaba el lugar donde Kyura se había escondido bajo tierra. Pensaba que Kyura no aguantaría mucho más, pero nadie podía confiarse. Usó su técnica Kuro para abrir el terreno y dañar un poco más al viejo. Mientras tanto, alguien se preguntaba por qué los Hishaku habían puesto la Shinushi en subasta en primer lugar. En un flashback se mostró a Shihiro haciendo esa misma pregunta. El señor Chiba le había respondido que probablemente era para provocar que los Kamunabi entraran a la puja. Los Hishaku se habían esforzado en robar esas espadas encantadas, así que obviamente querían usarlas, pero para eso tenían que eliminar primero a los maestros espadachines que estaban escondidos bajo protección máxima en algún rincón de Japón. Además, los Hishaku querían romper el estancamiento actual. Incluso si los Kamunabi ganaban la espada, no podrían controlarla y habría un conflicto interno inevitable. Quizá eso haría que movieran a los espadachines. En todo caso, Chiba pensaba que los Hishaku buscaban una distracción para asesinar a
los maestros de la espada. Shihiro recordaba cómo su padre le había dicho que la Shinushi era distinta a las demás, por eso tenía una contención más estricta. Su habilidad era tan fuerte que podía pasar por encima del contrato eterno. Durante 18 años desde que acabó la guerra, la Shinushi estuvo encerrada en una caja con cuerdas especiales. Ni siquiera Shihiro había llegado a ver qué contenía. Según Shiba, el sello de esa caja era brutalmente resistente. Solo los 3 ancianos de los Kamunabi podían romperlo mediante una autentificación biológica. También añadió que quizás, por suerte, algún hechicero podría analizar el ritual de sellado y encontrar otro modo de abrirla, pero eso tomaría por lo menos 10 años. Si no podían abrir la caja, tampoco podrían controlar la espada, así que tenerla no les servía de nada. Por eso los Hishaku la habían puesto en subasta. Querían sacudir el equilibrio actual del poder. Esa era su teoría. Volviendo al presente, Shihiro había conseguido abrir el suelo donde Kyura se ocultaba. Según él, mientras el sello de la caja Shinushi siguiera intacto, todo estaría bajo control. Pero antes de que terminara de hablar, se hizo evidente de que el sello ya estaba roto y la espada encantada ya no estaba allí. Shihiro no podía creer lo que veía. En su mente resonaban las palabras del señor Shiba, que había dicho que romper el sello por cuenta propia tomaría mínimo una década. Después de eso, la escena cambió y apareció el líder de los Hishaku. Según él, habían sido 3 años intensos, y desde ese día habían concentrado todo su esfuerzo en abrir la caja Shinushi. Estaba conversando con otros miembros de su grupo, y uno de ellos preguntó si no preferiría abrir primero la caja Shinushi para disfrutar sus beneficios. Otro preguntó si Kyura la usaría. El líder respondió que Kyura, quien vivía por y para el Rakusaishi, sí la usaría. Dijo que cuando se viera acorralado agarraría lo primero que tuviera a la mano. Además explicó que por eso le dejó a Kyura la tarea de abrir la caja. Incluso si lograba controlar solo una parte del poder de la Shinushi, el riesgo seguía siendo alto. Eso hizo que su compañero se preguntara a qué tipo de riesgo se refería exactamente. El líder dejó claro que mientras el verdadero dueño de la Shinushi siguiera vivo en algún lugar, ellos no podrían tener control total sobre ella. En otras palabras, Kyura era un experimento, un conejillo de indias. Luego, la historia nos llevó a un sitio lleno de pilares cubiertos con talismanes. Ahí estaba el maestro de espadachín. Dentro del almacén, Kyura se mantenía a distancia detrás de Shihiro, que seguía impactado por lo que veía. El líder de Hishaku preguntó qué harían ahora que Kyura tenía la Shinushi. La escena cambió y mostró a Hakuri exhausto con sangre goteándole por la nariz. Después se enfocaron en Kyura, quien estaba igual de mal y con los ojos completamente negros. Shihiro notó algo cambiando en él. Tenía en su poder la espada Shinushi, que era la más poderosa de todas las encantadas. Una gota cayó desde la empuñadura de la espada, y justo cuando tocó el suelo, el dueño pronunció Magatsumi, y apareció un círculo negro a los pies de Kyura. Desde ese círculo empezaron a brotar plantas y flores, y una mariposa voló directo hacia su mano. Hakuri observaba todo eso y preguntó qué estaba ocurriendo. La mariposa, que al principio era pequeña, creció hasta ser gigantesca. Kyura dijo que no podía desenvainar la espada, pero que aún así era increíble poder controlar solo una parte de su poder. Shihiro no podía creer lo que veía. Se preguntaba si ese seguía siendo Kyura o si ya era otra cosa. Este se lanzó contra él con intención de atacarlo, aún teniendo la espada envainada. Shihiro escuchó el sonido de una hoja cortando el aire, y fue ahí cuando entendió que la Shinushi podía cortar incluso sin ser desenvainada. Mientras tanto, Hakuri pensaba que tanto él como Shihiro estaban ya al límite. Justo en ese momento, Hiyuki apareció y le preguntó qué estaba pasando. Todos los que miraban estaban en shock porque Kyura estaba usando la Shinushi. Acto seguido, Kyura le dio una patada a Shihiro y apuntó la espada hacia él, como desafiándolo a que reaccionara. Por culpa de la patada, Shihiro salió volando, atónito ante la fuerza de Kyura. Según este, algo estaba invadiendo su mente. En otro panel, el maestro espadachín fue mostrado, dando a entender que era él quien estaba interfiriendo. Kyura dijo que tanto la Shinushi como su maestro intentaban apoderarse de él. En ese momento aparecieron grietas dentro del almacén, y Shihiro se dio cuenta de que partes del suelo comenzaban a flotar. Kyura pensó que estaba al borde de la muerte, tan débil que ni podía mantenerse de pie. Se preguntaba si ese era el precio que debía pagar. Su proyección comenzó a fallar, como si estuviera descomponiendo, pero él no estaba dispuesto a rendirse ante nadie. Su imagen
imagen habló mirando directo al frente, diciendo que mostrará el verdadero poder de la Shinushi y con ese poder mataría a Shihiro Rokuhira y luego subastarían en Ten. Uno de los tipos del equipo de subasta reconoció a Shihiro como el rival de Kyura. Este activó Kumo, una telaraña apareció de sus pies, inmovilizándolo. Luego Kyura lanzó la técnica de Tombo y un aura oscura junto a las plantas que surgieron a su alrededor avanzaron hacia Shihiro, obligándolo a decirse a sí mismo que no debía tocarlas. Justo en ese momento Hakuri usó su poder y apareció una especie de masa cerca de Shihiro, de la que salía humo. Eso fue seguido por una explosión enorme, aunque Kyura y Shihiro ni se inmutaron. De repente Hiyuki apareció y le preguntó a Shihiro qué pasaba con él, diciéndole que parecía muerto. Este preguntó de dónde había salido y si había tenido contacto con Hakuri. Según Hiyuki, iba a destruirlo todo, las espadas encantadas, a Shihiro y hasta el Rakusaishi. Shihiro intentó decir que todavía había muchos prisioneros y estaba a punto de hablar de rescatarlos, pero Hiyuki lo interrumpió, asegurando que ya lo sabía y que ahora solo debía concentrarse en matar a Kyura. Agregó que Hakuri le había contado todo y que le había advertido que no la dejaría salir viva si dañaba a Shihiro. Entonces Shihiro se preguntó qué había pasado con Hakuri estos últimos días. Los del equipo de subasta se dieron cuenta de que Hiyuki también se había metido al combate. Uno de los hombres no entendía qué estaba pasando, así que le pidió a Tafuku que se lo explicara. La mujer sorprendida no esperaba que Tafuku estuviera allí, pero él solo dijo que no había nada raro, que Hiyuki estaba cumpliendo con una misión, proteger a Shihiro. El tipo aceptó esa explicación y soltó que ellos se encargarían de justificar eso más tarde. Mientras tanto, dentro del almacén, Hiyuki le preguntaba a Kyura cómo seguía con vida con esas heridas tan serias. También quiso saber si era el poder de Shinushi, a lo que Shihiro respondió que probablemente sí, recordando cómo su padre siempre evitaba hablar del tema cada vez que salía en conversación. En otra parte del almacén se veía que todo empezaba a colapsar lentamente y Shihiro supuso que Shinushi tenía que ver con eso, que su presencia estaba desbalanceando el lugar. Por eso le dijo a Hiyuki que tenían que moverse rápido, pero ella no se dejó mandar y le soltó que si no fuera por ella, él ya estaría muerto. Shihiro insistió en que habría podido bloquear el ataque de Kyura, pero según Hiyuki, para frenar esa técnica tan extraña, se necesitaba una explosión al nivel de su Inkotsu. En ese momento Shihiro activó Aka y canalizó el poder de Inkotsu, lo que hizo que su brazo izquierdo, el que sostenía la Enten, se incendiara. Hiyuki se sorprendió al ver eso, entendió que Shihiro había absorbido el poder de Inkotsu. Él explicó que Aka tiene esa habilidad, toma la energía de un ataque y la convierte en un poder temporal. Dijo que eso pasó en su última pelea. Aún así, Hiyuki le recordó que ese poder seguía siendo suyo. Shihiro volvió a insistir con que debían apurarse y otra vez Hiyuki le soltó que no le diera órdenes. Los dos se quedaron mirando a Kyura, que les devolvía la mirada lleno de rabia. Entonces Shihiro lanzó un ataque conjuro, pero esta vez venía cargado con fuego. Kyura se sorprendió con ese golpe de largo alcance y trató de bloquearlo usando la Shinushi, pero justo en ese momento Hiyuki apareció por la espalda lista para protegerlo. Kyura reaccionó y logró detener el golpe. Tafuku pensó que si Enkotsu y Enten trabajaban juntos, podrían tener un chance contra Shinushi. Kyura atrapó a Enkotsu con Shinushi y luego lanzó a Hiyuki lejos antes de irse contra Shihiro. Ahí, este se dio cuenta de que las capacidades físicas de Kyura estaban al máximo, potenciadas por lo que sea que lo estaba poseyendo. Kyura arrastró Shinushi por el suelo y de ahí empezaron a brotar plantas y flores. Después desenvainó un poco el arma y activó la técnica Munkei. Esta habilidad liberó ondas de choque tan potentes que mandaron a volar a Shihiro, a Hiyuki y a todo lo que había suelto por el lugar. Ellos estaban preocupados por lo que acababan de ver y alguien comentó que era una locura y eso era solo una fracción del poder real de Shinushi. Dijeron también que Shinushi estaba haciendo todo eso contra una espada encantada y el Enkotsu. Tafuku solo podía esperar que Hiyuki y Hishiro salieran victoriosos. Mientras tanto, la proyección de Kyura se dirigía a los asistentes preguntando quién iba a quedarse con Shinushi, anunciando que la subasta seguía y que empezaba desde 1.000 millones. De inmediato, muchos ofrecieron esa cantidad. Para cada uno, esa espada significaba algo diferente. Para Hiyuki era parte de los Kamunabi, para Kyura era solo mercancía, para Shihiro era el legado de su padre. Después la historia nos lleva al pasado de nuevo. Tafuku le preguntaba a Hiyuki si de verdad pensaban matar a Shihiro cuando todo terminara. Ella respondió que sí, que no había otra forma de quitarle las espadas encantadas si no era matándolo. Le preguntó qué tenía de malo eso y si acaso él estaba de parte de Shihiro. Tafuku le dijo que no, que solo le decía porque Shihiro nunca levantaría su espada contra ella, pero que ella sí lo haría sin dudar. Hiyuki explicó que no lo mató antes solo porque le dio
lástima, que no estaba tan interesada en él como parecía. En ese entonces estaba desobedeciendo órdenes para salvar algo que según muchos ya debía haberse descartado. Mientras decía eso, recordaba al niño de antes que gritaba desesperado para que le devolvieran a su hermana. Hiyuki terminó diciendo que la próxima vez no dudaría, que lo mataría aunque le diera pena y que tomaría la espada encantada sin más. Ya de vuelta en el presente, Tafuku se notaba tenso por ver cómo iba la pelea. Gritaba por dentro que Hiyuki y Hishiro tenían que ganar. Una de las chicas del equipo de la subasta comentó que esa cosa se veía aterradora y su compañero agregó que Kyura estaba perdiendo el control, que eso no era nada comparado con el verdadero potencial de Shinushi y que así era difícil saber si Kyura aún tenía el control. En un recuerdo se veía a Tafuku tratando de detener a Hiyuki diciéndole que todas las vidas importaban. El hombre al lado de ella mencionó aquella vez que Hiyuki dijo algo realmente perturbador, señalando que ni ella ni Tafuku sabían lo que era la guerra de verdad, por eso se tomaban todo a la ligera. Estaban por explicar algo sobre el poder real de la Shinushi cuando la proyección de Kyura y la imagen en la pantalla se desvanecieron de golpe. Todos se quedaron asombrados. Tafuku y la chica del equipo de subasta tuvieron la misma reacción. El tipo solo alcanzó a decir que ojalá eso no tuviera que ver con Shinushi, pero entonces se quedó pensativo y dijo que debían decidir a quién podían salvar, que no podían hacerlo todo. Recordó que ya lo habían dicho antes, que si la cagaban todo se les iba a ir de las manos. Mientras hablaban, Tafuku recordando lo que Hiyuki dijo una vez, que estaba cansada de tener que elegir sus batallas y que por eso iba a romperlo todo, el maestro de las espadas apareció de nuevo y Kyura ya no podía más. Estaba destrozado por dentro, retorciéndose del dolor, y el almacén no aguantaba mucho más. Las grietas se extendían por las paredes y partes enteras se venían abajo, lo que obviamente tenía a la hermana del niño preocupada. Shihiro lo notó de inmediato y pensó que la situación ya estaba fuera de control, así que le dijo a Hiyuki que si no actuaban toda esa gente estaría en peligro. Pero antes de que pudieran terminar su frase, Hiyuki ya lo había entendido. Al mismo tiempo, los dos dijeron que debían detener a Kyura. No importaba que el lugar estuviera a punto de colapsar, se lanzaron directo contra el líder del clan Sazanami. A pesar de lo golpeado que estaba y del caos mental que lo dominaba, Kyura se plantó con valor frente a ellos. Dentro del almacén ya no quedaba casi nada en pie. De hecho, afuera muchos se preguntaron qué había pasado, si la subasta había terminado, porque la proyección de Kyura había desaparecido. En ese momento parecía que Hakuri había usado su poder para sacar algo del almacén y llevarlo al escenario. Apareció una masa extraña y de pronto la batalla se trasladó al centro de la subasta, justo donde todos podían verla. Chihiro fue de frente contra Kyura, mientras Hiyuki lo atacaba detrás. Ambos notaron que habían terminado en el escenario y Kyura, sin perder tiempo, volvió a usar su técnica de Mukade. Con eso logró lanzar a los dos en direcciones opuestas. Él, sin embargo, cayó de rodillas, completamente agotado. Chihiro se dio cuenta de que no había sido Hakuri quien los transportó, ya que ellos no estaban registrados dentro del almacén, así que pensó que la Shinushi, ese poder antiguo y peligroso, debía estar provocando el descontrol. También se preguntó qué pasaría dentro del almacén ahora. Fue entonces cuando apareció el señor Shiba preguntándole a Hakuri qué demonios estaba pasando. Mientras tanto, Kyura apenas podía respirar y de la Shinushi empezaron a brotar líquidos y plantas. Una enorme mancha negra se formó en el escenario, rebalsando los bordes. De ese líquido comenzaron a nacer todo tipo de flores y vegetación que se esparcían sin control. La gente entró en pánico. Algunos gritaban que las plantas les estaban creciendo encima y otro tipo, con el rostro sangrando, cayó gritando de dolor porque las flores le estaban brotando desde dentro del cuerpo. Chihiro no podía creer lo que veía, mientras que Hiyuki mantenía la calma. Tanto el señor Shiba como Hakuri estaban impresionados de que Kyura pudiera invocar a la Shinushi, pero lo que no sabían era que había un espadachín maestro detrás de todo eso, y Kyura estaba luchando con todo lo que tenía para expulsarlo de su cuerpo. Hiyuki, decidida, dijo que lo mataría, pero Hakuri la detuvo. Ella no entendía nada. Le preguntó si no habían dicho que tenían que eliminarlo, pero Hakuri respondió que las cosas habían cambiado. El impacto de la Shinushi sobre el almacén era demasiado fuerte. Los prisioneros que seguían atrapados dentro estaban en peligro, y Hakuri explicó que si mataban a Kyura, el almacén desaparecería por completo. Hiyuki preguntó entonces cómo podían salvar a los que estaban adentro.
Hakuri respondió que alguien tenía que entrar y canalizar poder espiritual en cada uno para poder transportarlos fuera, pero el señor Shiba no estaba de acuerdo. Hiyuki, confundida, preguntó quién era ese tipo para tomar decisiones. Shiba explicó que Kyura apenas aguantaba y que solo quedaban unos segundos antes de que todo colapsara. Entrar era básicamente una sentencia de muerte. A pesar de eso, Hiyuki dijo que no podía simplemente dejar morir a los que estaban dentro, aunque en ese momento recordó las palabras que Tafuku le dijo una vez, que no podía salvar a todo el mundo. Mientras tanto, la hermana del niño caía en lo que parecía un vacío, y Hakuri respondió lo que Chihiro había dicho antes, que no podría soportar quedarse sin hacer nada mientras una espada encantada acababa con vidas. Volviendo al presente, Hakuri gritó el nombre de Chihiro, lo que enfureció a Shiba, quien intentó detenerlo porque sabía que ya no tenía más energía. Le advirtió que tanto él como Hakuri iban a morir si seguían adelante, pero Chihiro no se detuvo. Dijo que quería salvar a cada uno de los que estaban atrapados. De nuevo, vemos a la hermana cayendo en la nada. En ese momento empieza a recordar su vida y de repente una masa aparece cerca de su mano. Chihiro emerge de ella e intenta alcanzarla, con Hakuri diciéndole que se apure. Finalmente logra tocarla. Con la ayuda de Hakuri, su cuerpo empieza a convertirse en una burbuja lista para transportarla fuera del almacén. Al ver esto, Chihiro siente un gran alivio. Se convence de que debe hacer lo mismo con los demás. Sin embargo, aún quedan muchos atrapados. Hiyuki preguntó cuántos faltaban y Hakuri comenzó a contarlos. Primero dijo que eran 20, pero en realidad eran 36. Ambos dudaban si lograrían salvarlos a todos. El tiempo jugaba en su contra y Chihiro notó que el lugar se estaba desmoronando cada vez más rápido. Hakuri explicó que lo único que mantenía el almacén en pie era la voluntad de su padre. Si la espada encantada superaba esa voluntad, todo se vendría abajo y Chihiro junto con los demás morirían. En la mente de Shiba todo dependía de Kyura. Mientras tanto, en el salón de las subastas reinaba el caos, líquido negro desbordada por todos lados, y algunas personas ya tenían flores creciendo desde su interior, muriendo lentamente por dentro. Los demás, sin poder entender lo que pasaba, solo podían observar con horror. Kyura ya no podía controlar nada. La situación era tan extrema que los representantes de la organización de subastas, como un Navi, gritaron que debían evacuar de inmediato, pero la mujer que lo acompañaba no lo asimilaba. El tipo fue directo: ¿quieres morir? Para él, Rakusaishi ya era historia, y toda esa subasta también. Mientras tanto, Shiba ya estaba intranquilo por Kyura. Desde su perspectiva, ya era imposible que pudiera dominar Shinushi. No iba a resistir mucho más. De rodillas, siendo invadido por esa energía negra, Kyura tuvo un recuerdo clavado. Una voz que alguna vez le dijo que debía dejar esa tontería llamada Rakusaishi. Esa persona estaba postrada en una cama de hospital, sin fuerza para seguir mintiendo. Le confesó que todo ese tiempo había vivido infeliz. Por fin se sinceró con él. Le dijo que lo del legado sagrado le tenía lavado el cerebro. Era su esposa a la que le hablaba. Ella pensaba que ni siquiera la habrían obligado a casarse con él si no fuera por esa tradición absurda, y que si Rakusaishi no existiera, tal vez él no habría acabado siendo tan mala persona. Volviendo al presente, Kyura no entendía por qué esas palabras volvían justo en ese momento. Las últimas que le dijo ella, que ojalá Rakusaishi nunca hubiera existido. Recordó momentos con su familia, sonrisas compartidas mientras comían, y en ese momento Kyura golpeó el mazo con fuerza en el salón de la subasta, rompiendo, junto con el estruendo, esa memoria feliz. Después recordó cuando su padre le dijo que ya había cumplido su deber, que desde ese día él sería el líder de la familia. Le entregó todo su legado. Esa memoria le devolvió el fuego interno. Se resistió a Shinushi. Esa masa negra empezó a retroceder. No iba a permitir que todo terminara así. Gritó que mataría a cualquiera que se atreviera a entorpecer su camino. Shiba y los demás no podían creerlo. Kyura, solo por su devoción al Rakusaishi, había logrado dominar a Shinushi. Su hijo había apostado todo por esa causa y su terquedad resultaba impresionante. Kyura se levantó, furioso, alzando su mazo. Miró a Chihiro, a su propio hijo, Hakuri y a Hiyuki, culpándolos de haber querido destruir el Rakusaishi. Juró que pagaría lo que fuera a quien se encargara de ellos. Para él, la subasta debía continuar. Los Kamunabi estaban en shock por sus palabras, por eso algunos empezaron a ir directamente por Hakuri. Él se veía superado, pero por suerte Hiyuki llegó a tiempo. Le pidió que se concentrara, que ella no dejaría que nadie se le acercara. Otros comenzaron a preocuparse cuando vieron la explosión provocada por el Nenkotsu de Hiyuki. Incluso Shiba
Shiba se puso al lado de Hakuri dándole apoyo y diciéndole que no se rindiera. Dentro del almacén, Chihiro seguía salvando a los que quedaban atrapados. Se acercaba uno por uno y con ayuda de Hakuri los convertía en burbujas que se desplazaban fuera del lugar. No quería repetir lo que ocurrió con aquella mujer de hielo que acabó quitándose la vida. Por eso, aunque estaba vomitando, seguía de pie. Solo quedaban 10 personas, pero Shinushi no pensaba rendirse. Volvió a apoderarse del cuerpo de Kyoura. Empezaron a brotarle flores por todo el cuerpo. Eso aceleró la descomposición del subespacio, lo que preocupó a Hakuri y a los demás. Solo faltaba salvar a una persona más, así que Chihiro corrió para alcanzarla. Poco después, Kyoura ya no pudo más. El almacén colapsó. Shiba preguntó qué había pasado. Hakuri solo respondió que lo habían logrado. Todos estaban a salvo. Efectivamente, la gente aparecía afuera. Buscó con la mirada y encontró a Chihiro justo en el escenario cerca del cuerpo de Kyoura. Otra vez, Kyoura pensó que en las palabras de su esposa, pero aclaró que esa no era la razón de su derrota. Lo que de verdad lo quebró fue lo que dijo Chihiro, que lo mejor habría sido confiar en su hijo. Admitió que tenía razón, solo porque Hakuri no encajaba con su idea de cómo debía ser un heredero, le había dado la espalda. Hakuri, rendido en las escaleras, no pudo aguantar el llanto. Kyoura aceptó finalmente que no fueron sus hijos los que fallaron, sino él. Soltó Shinushi, que todavía tenía en la mano. Chihiro observó, había logrado liberarse de la corrupción. Las flores cubrieron por completo el cuerpo de Kyoura. Murió allí mismo. Dentro del lugar, la gente murmuraba confundida. Algunos ya se habían dado cuenta de que estaba muerto. Hakuri, al enterarse, quedó paralizado. Su padre, Kyoura Sazanami, estaba muerto. Mientras tanto, los ataques contra Hakuri no cesaban. Chihiro seguía cerca y Shiba trataba de cubrirlo. El ambiente se puso aún más tenso cuando una mujer de Kamunabi preguntó qué era ese estruendo. Su compañero le dijo que no solo era por Shinushi ni por los choques anteriores, sino que ahora Hiyuki también estaba descontrolada y eso podía causar aún más destrozos. La mujer con gafas agradeció haber salido a tiempo, pero su compañero notó que incluso la entrada principal estaba por caerse. Shiba se alarmó, todo el lugar comenzaba a venirse abajo. Algunos corrieron por sus vidas, pero otros no podían quitar la vista del podio. Ahí seguía la katana encantada. Varios corrieron hacia ella con la intención de apropiársela. Chihiro cayó agotado, pero justo cuando llegaron, Shiba apareció cargando a Chihiro. Avisó que ya era hora de largarse. Sin embargo, Chihiro se quedó clavado mirando Shinushi. Junto al cuerpo de Kyoura, recordó todo lo ocurrido. Se acercó y la tomó. Al instante desaparecieron, dejando a todos desconcertados. Incluso la katana encantada se desvaneció con ellos. El techo y el suelo colapsaron por completo. Por suerte, lograron teletransportarse hacia afuera. Shiba comentó que fue por poco, pero al mirar a su alrededor, notó que Chihiro ya no estaba, aunque juraba que lo tenía sujetado. Mientras tanto, Hiyuki apareció y le dijo que no había problema en tocarlas. Chihiro se quedó en silencio, mientras Hiyuki afirmaba con decisión tal como lo había dicho. Se llevaría ambas espadas encantadas. Estaba justo frente al podio y Tafuku observaba todo desde lejos. Chihiro entonces entendió algo. Cuando Shiba intentó teletransportarlos, fue Hiyuki quien lo desvió a este espacio alterno. En ese momento, Hiyuki se disculpó con él de forma repentina. Mientras tanto, como Chihiro no estaba con ellos, Shiba tuvo que regresar, pero algo se lo impidió. El interior del lugar ya se había colapsado y poco después hasta la parte exterior quedó destruida. La casa de subasta Rakusaishi quedó completamente hecha polvo. Aún así, Shiba notó una sombra entre los escombros. Resultaron ser Hiyuki y Tafuku, que venían cargando a Chihiro. Cuando este pidió que lo bajaran, Shiba lo sostuvo notando que apenas podía mantenerse en pie. Entonces Hiyuki se despidió diciendo que se adelantaría, llevando con ella la espada. Pero antes de irse, Shiba le preguntó a dónde pensaba llevar a Shinushi. Ella le respondió que había hecho una oferta y que Chihiro la aceptó. Shiba lo miró buscando confirmación y Chihiro asintió sin decir nada. A un lado, Hakuri preguntó de qué habían hablado. Chihiro dijo que era sobre lo que venía ahora. Le preguntaron entonces qué pensaba hacer y él contó que Shiba le había dicho que no se preocupara por su familia. Recordó un momento en el cementerio subterráneo donde uno de los hermanos de Hakuri le rogó a Shiba que lo matara, pues sentía que no podía seguir enfrentando a Tenri, pero Shiba se negó. En lugar de eso, lo mandó de vuelta a casa, recordándole que aún quedaban hermanos menores por los que responder. No iba a juzgar la forma en que Tenri vivió, pero si quería evitar que los más jóvenes siguieran por
por ese camino, le dijo que si lograba corregir eso, entonces la muerte de Tenri no habría sido en vano. Volviendo al presente, Hakuri le confesó a Chihiro que no podía regresar a casa. Ahora era considerado un enemigo del clan Sazanami. Recordó los últimos momentos de su padre, y aunque reconocía que su viejo tenía sus fallas, seguía siendo su guía, su estrella del norte. No sabía qué hacer con todo ese peso encima. Las palabras de Hakuri hicieron que Chihiro recordara cuando él también quedó perdido tras la muerte de su padre. Hakuri estaba por decir algo más, pero se distrajo al oír a Yu llamando a su hermana. La chica corrió hacia ella y se abrazaron con fuerza. Yu lloraba sin contenerse, por fin había vuelto a ver a su hermana. Chihiro comentó que Hakuri había sido quien la salvó. Entonces Hakuri recordó lo que aquella mujer le dijo una vez, que ni siquiera fuera de la jaula había esperanza, pero al ver a Yu llorar de felicidad, se quedó pensando, tal vez si había un rastro de esperanza. Fue entonces que le preguntó a Chihiro si le permitiría pelear a su lado. Quería demostrarle que sí valía, que podía estar a la altura de lo que él veía en él. Por siglos, miles de vidas habían sido puestas a la venta, y la esperanza de esa gente les fue arrancada en lugares como Rakusaishi, un hervidero de corrupción y dolor. Ahora, después de tanto, el telón finalmente caía. La subasta Rakusaishi estaba reducida a cenizas, y ahora, ¿qué seguía? En un recuerdo de la conversación entre Chihiro y Hiyuki, él admitió que no quería que nadie más tuviera las espadas encantadas, pero Hiyuki le explicó que la situación había cambiado. Ese día, por primera vez, Chihiro vio una pequeña parte del verdadero poder de Shinushi, y era brutal, mucho más de lo que imaginaba. Le aterraba. Su padre casi nunca hablaba de esa espada, y ahora entendía por qué. Tal vez intentaba ocultar lo peligrosa que era. Chihiro no sabía cuándo ni cómo volvería a perder el control. No podía permitir que anduviera suelta. Recordó que los Kamunabi fueron quienes crearon el sello original, y él no tenía la habilidad para hacer algo así. Entonces Hiyuki le dijo que por eso debía entregarla a los Kamunabi, pero él se negó. Era demasiado arriesgado dejarlas en otras manos. Lo que pasó en Rakusaishi fue prueba de eso. Los Hishaku estaban ahí, y uno de ellos declaró que su objetivo era usar la Shinushi. Tafuku se preguntaba por qué. Si sabían que los Kamunabi acabarían comprando la espada encantada, aún así la pusieron en subasta. Chihiro respondió que entendía que solo los Kamunabi podían sellar la Shinushi, pero lo que confundía era que los Hishaku quería que la obtuvieran. Si los Kamunabi se hacían con ella, los Hishaku se moverían de nuevo. Entonces Hiyuki preguntó, ¿para sellarla no necesitan tenerla primero? Chihiro lo pensó. Hiyuki agregó, con lo que harían después podrían sacar a los Hishaku de circulación y frenar sus planes. No podían permitir que las espadas encantadas se usaran para el mal. Tenían un objetivo en común. Así que Chihiro soltó a Shinushi y se la entregó, pero eso no significaba que pensara alejarse del todo. Una vez los Kamunabi tuvieran a Enten bajo su control, su misión estaría cumplida, pero Chihiro tenía algo más en mente. Hiyuki le preguntó de qué hablaba. En la mente de Chihiro había algo claro. Tenía que entender qué era lo que su padre había mantenido oculto. Cuando más investigara, más aprendería. Por eso pidió unirse a los Kamunabi. Así termina la segunda y última parte del arco Rakusaishi. Te invito a que dejes algún comentario si te ha gustado el resumen. También suscríbete, deja tu like y comparte para saber qué sucede en el siguiente arco llamado Asesinato del Portador de la Espada. Muchas gracias por llegar hasta el final. Recuerda que somos Geek Boys Resumen. Hasta la próxima.